contactar a profesionales de altísimo nivel y poderlos poner en esta dinámica de conversación, de pregunta-respuesta, de poder intercambiar ideas de una manera cercana, tal como lo hicimos en el foro anterior, que sé que algunos de ustedes pudieron acompañarnos. Tenemos a la autoridad, tenemos expertos, tenemos hoy un invitado internacional también. Entonces, una visión amplia en la que a través del diálogo vamos a ir construyendo lo que creemos que debe ser ese empresariado serio, ese empresariado propositivo. La aduana para mí es el camino que he recorrido en la Cámara de Comercio durante 16 años. Entonces, tal vez vamos a contarlo infidentemente, es mi tema preferido dentro de los temas aduaneros. Y en ese contexto nos acompañan tanto Luis Jaramillo, el actual director general de aduanas, a quien le agradezco muchísimo la deferencia de haber aceptado esta invitación en medio de tantas ocupaciones y tantas actividades que el día a día aduanero acarrea. Tenemos con nosotros también a Juan David Barbosa, un gran amigo, experto aduanero de nacionalidad colombiana, que vive muchas de las experiencias que vivimos nosotros, pero en otra legislación, en otro foro, y nos puede contar más que nada bajo esta dinámica de que hoy la aduana se enfrenta a algo que Santiago posiblemente, cuando ya lo presente y les diga, no tenía como elemento principal de acción, el crimen organizado. Colombia sí ha tenido al crimen organizado enquistado en su realidad aduanera desde muchísimo tiempo atrás, y por eso yo creo que la experiencia de Juan David y lo que él nos puede comentar será también de gran valor para lo que viven las aduanas actualmente. Y así como ya lo había adelantado, tenemos aquí a Santiago León, conocido por todos ustedes, ex director de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, dio luego el salto, fue parte de ese salto al Servicio Nacional de Aduanas. Posteriormente se ha desempeñado en varios cargos y ha sido también gremial, entonces cercano a la Cámara de Comercio también por su actividad gremial. Y yo creo que la etapa de Santiago dejó algunos cambios y transformaciones en la aduana que vale la pena recordar para identificar cómo se puede ir empatando ese control y esa facilitación, que recordemos el AFC, el Acuerdo de Facilitación de Comercio, surge ya en medio de esta administración que llevaba Santiago. Dicho esto, les voy a pedir a nuestros panelistas, Luis, por favor, que nos acompañe en el foro. A Juan David, por favor, si nos puedes acompañar. Y Santiago, si eres tan amable. Pero el foro no estaría completo si no tendríamos un moderador del nivel que se necesita. Y hoy la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene un asesor aduanero de gran experiencia y con mucho conocimiento, pero también con la frescura que se necesita en una materia que constantemente está cambiando. Y le doy la bienvenida al abogado Jorge Gijón, quien ejerce el cargo de asesor aduanero y quien hoy nos va a acompañar como moderador en este importante foro. Dicho eso, y antes de comenzar, simplemente recordarles que la Cámara está haciendo una serie de eventos, relacionados con múltiples materias, y un evento que tenemos el 18 de septiembre que es de muchísimo, al que le tenemos muchísimo cariño y que esperamos que sea de gran éxito, es la Cámara de Ideas. Los invitamos a todos ustedes a ser parte de que es un foro de liderazgo, es un foro en el que se busca potenciar el talento humano, y nuestro personal va a estar en exteriores recibiendo toda la información que ustedes requieran si desean participar en esta importante dinámica que ya se nos acerca y que aparenta ser un futuro éxito. Yo les voy a pedir a todos ustedes que por favor pongan sus celulares en silencio para comenzar este foro y hacerlo lo más enriquecedor posible. Y dicho eso, no acaparo más el micrófono. ¿Ya dañé? No, y se lo pasamos a nuestro moderador. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Un gusto ver casa llena, ver caras conocidas. Como ustedes conocen, el gran reto de la aduana hoy en día, como se ha mencionado, es este balance entre el control y la facilitación. Tradicionalmente la aduana o la función de la aduana ha sido la de controlar y recaudar tributos, controlar el ingreso y salida de mercancías y recaudar los tributos al comercio exterior. Sin embargo, con la globalización, con el incremento del comercio internacional, este modelo de aduana ha quedado ha sido ineficiente. Ha sido ineficiente porque los costos y las demoras en el proceso aduanero restan competitividad.
A raíz de eso, las organizaciones mundiales, Organización Mundial de Aduana, a través del marco normativo SAFE, la Organización Mundial de Comercio, con el Acuerdo de Facilitación de Comercio, han cambiado esta visión, incluyendo a la aduana ya no solo como un ente controlador y recaudador de tributos, sino también como un servicio al comercio. Y en ese sentido, en el servicio al comercio, precautelar que las operaciones comerciales puedan desarrollarse de manera eficiente, de manera efectiva, moderna, simplificada. Y es así como nace este reto de la administración, que tiene que conjugar su tradicional facultad de controlar el ingreso y salida de mercancías, de recaudar los tributos, con esta facilitación, con este servicio al comercio exterior, que básicamente implica, entre otras cosas, modernizar los procesos, mejorar los perfiles de riesgo, incluir tecnología y de esta manera permitir que las operaciones puedan fluir con mayor celeridad. En ese sentido, y es lo que nos trae a este foro, esta disyuntiva, el control, la facilitación. Tenemos aquí a tres, y para mí un honor compartir este panel con estos tres expositores de lujo. Tenemos a Santiago. Santiago fue director de la aduana, fue ministro de Producción, ministro de Industrias. Tiene gran experiencia en este sentido. Va a comentar su experiencia años atrás. Y asimismo tenemos a un experto colombiano, a Juan David, que vive en un país hermano, que tiene realidades similares a las nuestras, y nos va a poder contar esta experiencia, que vienen de años ya tratando, solventando, y en ese sentido es muy importante contar con su presencia. Y asimismo, agradecer también la presencia del actual director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, quien nos va a contar su experiencia en el día a día, cuáles son estos problemas que la aduana enfrenta, no solo en los puertos, sino también en fronteras y aeropuertos, con respecto a la situación que enfrentamos hoy en día como país también, que no es la misma que vivió Santiago. Son situaciones distintas, pero cada uno con sus particularidades y dificultades propias. Entonces, tenemos un panel completo donde vamos a poder hablar de este tema tan interesante de la facilitación y el control. En ese sentido, un poco comienzo este conversatorio preguntándole a Santiago. Santiago, tú asumiste la dirección de la aduana cuando eras muy joven, tenías menos de 30 años de edad. Cuéntanos un poco cuál fue esa realidad que tú encontraste. Tú también asumiste la aduana después de que el Ecuador venía con bastantes cambios de gobiernos, no había estabilidad política, de alguna forma era un país con muchos cambios, no existía todavía el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Cuéntanos un poco cómo encontraste la aduana, cuáles fueron tus principales retos, cuáles fueron las principales acciones. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, antes que nada, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Guayaquil por esta invitación. Realmente un honor para mí poder compartir este foro con destacados panelistas. Realmente un honor, Luis Alberto, Juan David, Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de Jorge, de hecho, no lo ha dicho ahorita, pero cuando nos encontramos, ¿te acuerdas que fue hace 17 años? Hazme sentir un poco más viejo, nomás para entrar con ganas al foro. En realidad, sí, hace 17 años, parece mentira que ha pasado tanto tiempo. Y cuando entramos a la aduana, realmente era una aduana un poco distinta, con sus complejidades. Debo decirlo, había bastante desorden, como bien lo menciona Jorge, inestabilidad, etc. Y si algo creo que fue un factor fundamental para lograr los cambios o los avances que se hicieron en esa época, fue justamente la estabilidad. Yo tuve el privilegio de dirigir la aduana durante 5 años y creo que ese elemento asegura poder tomar iniciativas que vayan dando resultados y se vayan viendo en el mediano y largo plazo y no estar en el apuro del día a día. Y creo que ese primero es un factor fundamental. Lo otro que más vale quisiera compartir y algo que fui aprendiendo en el camino es que hay 3 tipos de operadores. Y quizás no voy a ser tan político en lo que voy a decir, pero es lo que pienso y me gusta decir las cosas como pienso. Hay 3 tipos de operadores. Hay un grupo que
independientemente de cómo sea el sistema, siempre va a tratar de tener beneficios, privilegios económicos, ganancias rápidas, quebrantando la ley, quebrantando los sistemas, corrompiendo, etc. Hay un grupo que haga lo que uno haga, siempre va a pretender ir por ese camino. Hay otro grupo, espero un poco más grande, que no importa las dificultades, no importa los objetivos empresariales, no importa las metas que deban de cumplir, siempre van a cumplir la ley independientemente de las tentaciones, independientemente de los problemas que se puedan enfrentar. Y hay otro grupo, el grupo que es el más grande, que es un grupo que es quizás con algo de practicidad, que realmente lo que quiere es trabajar, se esfuerza sí, quiere cumplir, pero si el sistema se la complica demasiado, evidentemente va a buscar mecanismos en los cuales vaya a cumplir sus objetivos empresariales también. Y ese es el grupo más grande. Eso es lo que me dice la experiencia. Entonces, cuando tenemos esa identificación clara, tenemos que, a los que nos toca administrar el sistema, promover un sistema que sea amigable, un sistema que nos permita, como dice el título del foro, que nos permita facilitar el comercio. Yo siempre le decía a mi equipo, y aquí veo algunos exfuncionarios, parte de mi equipo, que no me dejarán mentir, yo siempre les decía, no crean que nosotros tenemos este servicio aduanero, es único en el mercado, tenemos una competencia, y la competencia son todos aquellos sistemas o mecanismos de contrabando, de elusión, etc. Nosotros lo que tenemos que trabajar es que al que quiera hacer las cosas bien, nosotros le facilitemos tanto el sistema, nosotros seamos ágiles, seamos rápidos, cobremos bien, que sea lo adecuado, etc., para que irte al lado del contrabando sea un mal negocio, para que quebrantar la ley tenga sus complicaciones, incluso hasta legales. De hecho, parte de eso fue un poco en lo que pensamos cuando propusimos la nueva ley de aduanas en ese momento, en el Código de la Producción, que, claro, recibimos muchas críticas porque cómo es posible que pongan penalidades tan altas, etcétera. Quizás, y debo reconocerlo, yo ahorita estoy fuera del gobierno, así que puedo reconocer muchas cosas. Quizás se nos fue las manos en uno que otro punto, eso no lo voy a negar, pero el concepto era eso. Si te quieres portar bien, ven, ten toda la facilidad de un nuevo sistema, que sea el control rápido, etcétera. Y si te quieres portar mal, bueno, el rato que te encontremos que te caiga todo el peso de la ley. Y en base a eso empezamos a pensar en cosas como, por ejemplo, y esto lo hicimos de entrada, eliminar no sé si recuerdan, el certificado de origen. Certificado de origen que al sector importador le costaba $70 millones al año, y nosotros decidimos ir al Congreso a eliminar el certificado de origen. El certificado de inspección, correcto. Pero se llama, sí, perdón, certificado de inspección. Sí. Han pasado 17 años. El certificado de inspección en origen, que el sector importador gastaba $70 millones al año en eso, y claro, ahí en ese momento también dijeron, no, eso va a fomentar el contrabando, va a caer la recaudación, etcétera, y pasó todo lo contrario, logramos agilitar, y así fueron algunas ideas, pero bueno, no quisiera extenderme más, solo quiero dejar ahí como introducción en este primer punto bueno, yo no creo tanto en operadores buenos, operadores malos, creo más en sistemas, y los que estamos del lado de administrar este sistema y crear este sistema debemos buscar y promover sistemas que en este caso faciliten el comercio, faciliten la importación, faciliten la exportación, faciliten operaciones logísticas, porque finalmente la aduana es la puerta de la economía del país y hay que tratarla como tal. Muy interesante, Santiago, tu experiencia. Y un poco, Juan David, tomando en referencia lo que nos comenta Santiago, compártenos un poco tu experiencia, cómo funciona el servicio de aduana en Colombia. En Colombia ustedes tienen una diferencia a la aduana nuestra. Ustedes tienen tanto tributos internos como tributos al comercio exterior en una misma institución. ¿Tú crees que esto es beneficioso? Cuéntanos un poco desde esa perspectiva tu posición al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, además agradecer porque a mí me encantan estos diálogos y estos diálogos cuando está, y celebro que aquí está el director ingeniero, porque pues o sea, finalmente la aduana tiene que tener un constante diálogo.
y un constante diálogo, porque pues, o sea, finalmente el tema es que la labor de la aduana además es totalmente pública, porque es un servicio público, pero pues, o sea, totalmente monitoreada. Porque pues en este momento lo que llega para Halloween, pues ya debe haber llegado. O sea, y no puede llegar en febrero lo que yo necesita lo que necesite para Navidad. Entonces, pues, o sea, finalmente ese diálogo y esa construcción que está haciendo la Cámara con aduana y empresa es esencial. Entonces, pues muchísimas gracias por esa invitación. Para contestar la pregunta, ¿cómo ha sido? Y pues, o sea, finalmente y un poco lo que señalaba Santiago y parte de lo que nosotros estamos en mora, porque lo que pasa, y ahorita estamos en Colombia con el tema de volver a la inspección. Hace 17 años ustedes lo desmontaron, ahorita nosotros queremos inspeccionar. Y pues, o sea, finalmente viene esa tensión, porque pues el hecho de que, y hace unos años hacíamos una ponencia de la fusión aduana, impuestos, y lo que llegábamos a la conclusión, porque en Colombia lamentablemente se fusionó y hubo la curva de aprendizaje, no es que yo tenga que poner a la aduana a cazar en el zoológico, porque si yo la pongo a cazar en el zoológico, ahí piso las tortugas, mato los conejos, o sea, le pego al elefante, y ahí de pronto con metralleta le pegué a alguno que no tenía que hacer nada, pero pues, o sea, finalmente la sacrificada es la aduana. Porque pues, o sea, un aduanero es una persona que tiene una evolución constante, pero también una formación necesaria. Y pues cuando yo saco un aduanero del mercado, pues finalmente le estoy haciendo un daño a la aduana misma y al comercio exterior. Cuando yo saco a alguien, pues, o sea, finalmente que está interesado en permitir que llegue esos árboles de Navidad, ese comercio que salga al exterior, le estoy haciendo un daño al control, porque él sí se va a dejar controlar. Él no necesariamente necesita estar ahí en el zoológico, sino pues él mismo permanece y a él se le puede requerir. Entonces, en Colombia se aprendió que lo que hace la aduana, aún en el mismo edificio, o sea, porque aquí está aduana y en un edificio contiguo está impuestos, es dar información. La aduana pues permite dar esa información que es tan valiosa, que además pues, o sea, finalmente uno de los temas, y Santiago lo mencionaba y se señalaba, que hizo el acuerdo de facilitación, fue algo que generó gran debate. Y es dejar que los agentes de aduana dejaran de ser obligatorios. Y uno dije, se van a acabar los agentes de aduana. No, todo lo contrario, los agentes de aduana salieron más fortalecidos porque se dio la necesidad de tener, pues, o sea, finalmente agentes de aduana. Y uno de los temas donde, pues, o sea, en cifras, por ejemplo, en algunos países que han celebrado el acuerdo de facilitación, las cifras de utilización de los agentes de aduana es entre el 90 al 95%, aún sin ser obligatorios. ¿Qué se aprendió? Y de esas lecciones es la aduana como captadora de información. ¿Para qué? Para que haya control posterior. Entonces, lo que ha pasado, y nuevamente, y yo tengo que dar las cosas buenas y las cosas malas, es que la aduana colombiana ya aprendió que tiene que captar información, por un lado, por supuesto, y ahí viene el tercer tema, tiene una presión inmensa. Porque pues, o sea, finalmente, nuevamente, parte también de esa intención, todo el mundo diría, no, pues la aduana es abrir y cerrar una puerta, nada más alejado de la realidad, porque eso no es. Entonces, pues, o sea, finalmente estamos en esa constante tensión que no se ha agotado, no porque estar o por ser parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque pues, o sea, finalmente se le tienden siempre a colgar una serie de responsabilidades que no son de la aduana, pero así no estuviera formando parte de impuestos, ha empezado y es parte del ejercicio a, primero, profesionalizarse. Segundo, saber que, y a veces es difícil decir que no, pero a veces decir, mire, esto lo puedo hacer o esto no tengo los recursos. Pero tercero, pues estamos también y en una constante lucha, tratar de recordarle a la aduana, pues o sea, finalmente su historia. ¿Por qué? Nuevamente, diciendo las cosas malas, ahorita justamente en Colombia estamos saliendo y salió un decreto, el decreto 659, que busca otra vez vía declaraciones anticipadas, pues o sea, finalmente volver casi que toda la inspección obligatoria. Entonces, pues o sea, finalmente inmediatamente eso se generó, pero ahí sí celebro, porque el director, y es la importancia, y con esto cierro, pues a veces salen las normas, pero toca discutirlas. Y por eso el acuerdo de facilitación habló de la transparencia y de la publicidad, y a veces hay que retrotraer. Y justamente salió esa norma y volvimos a hacer historia, nos acordábamos de lo que pasó
en Ecuador, que decía Santiago, en Perú, porque nosotros vamos básicamente, y lo que pasó incluso hace unos años, porque en Colombia también hace unos años se buscó que la verificación fuera, porque además uno siempre se puede inventar la rueda, no en destino, sino en el comercio, y lo que se logró nuevamente con ese diálogo es que la norma por ahora se va a revisar. No entró en vigencia. La aduana descubrió que, pues, o sea, finalmente, una cosa es que le saquen una norma y otra cosa es ella la que tiene que dolerle y la que tiene que cazar en el zoológico con los sacrificios que eso representa. Totalmente, y justamente es lo que conversábamos más temprano. Los problemas de la aduana básicamente y del Estado son cíclicos, ¿no? Entonces, comentaba Santiago que pasó años atrás, ahora está viviéndose en Colombia, hace un par de años en Ecuador también se hablaba de fusionar el SRI con la aduana. Entendemos que no es tan buena idea. En todo caso, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde su perspectiva, y un poco teniendo como antecedente el panorama que ha planteado Santiago, hoy en día el Ecuador enfrenta otras circunstancias, está el crimen organizado aumentado de manera considerable, el tema del lavado de activos también. Un poco cuéntanos cómo recibió la aduana en este 2024, cuál ha sido sus principales retos e instrucciones con respecto al funcionamiento de este servicio aduanero. Bueno, antes que nada, gracias a todos, ¿no? Por estar presentes, ¿no? Por esta invitación, por esta oportunidad de poder comunicarnos, ¿verdad? Acerca de lo que estamos haciendo dentro de las aduanas, ¿no? Y respecto a la pregunta concreta, ¿no? Pues yo respondería que o sea, lo que encontré una aduana con recursos que están completamente superados, ¿no es verdad? En cuanto a todas las áreas, en las partes de procesos, en la parte de tecnología, en la parte legal. Vaya, hay mucho por hacer. O sea, yo, ¿de dónde vengo? Yo toda la vida he estado en el sector privado. Desde niño, ¿no es verdad? Estaba vinculado al sector de papel y cartón, pero en cuanto a formación, soy experto en procesos, experto en ingeniería de procesos, experto en análisis y solución de problemas. O sea, donde yo he estado. Así que aplicando estas metodologías, ¿no es verdad? Toda esta expertise en cuanto a lo que es mejora de procesos, pues obviamente al analizar por todas las áreas de la aduana, pues hemos encontrado muchos problemas. O sea, comenzando, por ejemplo, algo así como el data center en el que está instalado el Ecuapaz. Un gallinero, por ponerlo así, ¿no es verdad? En otras palabras. O sea, tuvo una alerta de incendios, equipos superados. Los que saben de sistemas entenderán que hay los tier para los data centers, ¿no? Tier 1, 2 y 3 en cuanto a la confiabilidad. No, pues esto de aquí, ¿no es verdad? Pues supera cualquier, ¿no es verdad? Parámetro de medición en cuanto a un data center. Para colocar un ejemplo, ¿no? Entonces, se requiere también un software que fue instalado hace 12 años, está instalado en el mismo servidor en el cual se lo arrancó. Entonces, obviamente de que hay yo diría que estamos en estado de emergencia. En estado de emergencia en todas las áreas. También ha habido también falta mucho personal, o sea, en todas las áreas. Hubo una disminución de personal muy importante en el año 2019. Salieron cerca de 500 funcionarios administrativos, ¿no? En la parte administrativa. Para colocar un ejemplo, ¿no? El departamento de aforo físico de los distritos de Guayaquil eran 40, hoy son 15. Entonces, es más, y no hay jefe, o sea, no hay jefe de aforo. O sea, antes había un jefe para exportaciones, aforo físico, aforo documental, ahora nada más hay 2 jefes en este momento. Para colocar un ejemplo, igual, hay como 5.000 juicios en este momento, ¿no? Y hay poco personal para poder manejar esto. Entonces, vaya, esto no es verdad para colocar un ejemplo en todas las áreas que se encontró. Y analizando los procesos, o sea, entendiendo la mecánica de cómo esto cómo se hace, ¿no? Hay la ingeniería de procesos en la que uno viene y trata de identificar, bueno, este es el proceso en papel, pero ¿cuál es lo que se hace realmente? ¿Qué es lo que ocurre en el día a día de la operación? Entonces, pues hemos ido aplicando estos conceptos en todas las áreas dentro de las aduanas. Y bueno, celebro esta oportunidad, ¿no? Y comparto que es otra coyuntura completamente diferente. O sea, señores, o sea, en base a lo que yo he visto, ¿no? Tenemos de que, por supuesto, tenemos un tema de facilitar el comercio, tenemos un tema de control, pero las aduanas hoy por hoy son un problema de seguridad nacional, el día de hoy. O sea, por las coyunturas que estamos viviendo. O sea, tenemos, y esto es público, no tengo, no es verdad, ¿por qué? Vaya, lo comentan, no es verdad, en diferentes foros, en la OMA lo dijeron, no es verdad, lo trataron a nivel como de pandemia, de que lamentablemente el comercio exterior se ha convertido en un medio de financiamiento ilícito y de lavado de dinero. O sea, ya a nivel global, no solamente en el caso del Ecuador.
Y por otra parte, y también es público, temas, por ejemplo, el tráfico de los cigarrillos, el contrabando de cigarrillos, en el cual el 85% de los cigarrillos que se consumen en el Ecuador son producto de contrabando. Pues bueno, pues o sea, este contrabando que llega sirve, ¿no es verdad? Es la caja chica de las mafias para poder pagar, en este caso, todos sus gastos, ¿no es verdad? Es el pocket money del día a día, ¿no es verdad?, de las mafias. Entonces, y no encontramos un solo contenedor de cigarrillos en lo que va del año. Entonces es un tema grave porque las implicaciones van más allá del simple contrabando, ¿no es verdad? Ya es un tema, repito, no, o sea, es un tema que requiere articular con Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con Fiscalía e inteligencia. O sea, comparto, el tema de información, ¿no es verdad?, es fundamental. Es fundamental, es un problema bien complejo, pero hemos comenzado a trabajar para solucionarlo. Entonces, entendemos la imperiosa necesidad de actualizar la herramienta de trabajo de la aduana, en este caso, ¿no es verdad?, el Código Aduanero, de potenciarlo, de mejorarlo, de actualizarlo, y también de fortalecer el módulo de riesgo que maneja la aduana. Y estamos trabajando en ello. Entonces, primero comenzando por entender qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No es verdad? Estuve en Corea hace unas 4 semanas con la gente de Cupia y entendiendo, bueno, cómo funciona en este caso el Ecuapaz. O sea, para colocar un ejemplo. O sea, llegando, pedí los manuales del módulo de riesgos del Ecuapaz. ¿Dónde están? No aparecen. No hay, si hay, no hay. Nunca aparecieron. Tuve que viajar a Corea para que me los den y transparentarlos con el personal para ahora sí, ¿sabes qué? Analicemos y entendamos cómo funciona esto. Las famosas reglas, ¿ok? ¿No es verdad? ¿Cómo se definen las reglas? En este caso, de que eran supuestamente los secretos del Vaticano, ¿no es verdad? O sea, nadie sabía, todo estaba oculto. Es transparentarlo para poder trabajar y analizar y eliminar 6.000 reglas que no tienen ningún sentido y comenzar a construir un módulo de riesgo, ¿no es verdad?, en base a reglas que cobran sentido para poder controlar. Bueno, como introducción, ¿no es verdad?, puedo comentar eso, ¿no? O sea, en definitiva, ¿no es verdad?, serían unas aduanas en emergencia, un estado de emergencia, un estado crítico, pero estamos atacando, ¿no es verdad?, vaya, por área y por proceso en este momento. Y en este estado de emergencia, como lo ha definido, sí. Y un poco atendiendo la realidad actual del país, ¿cómo es esta coordinación que tienen con estas entidades de control, sea antinarcóticos, las entidades competentes con respecto al crimen organizado? Un poco cuéntenos esa coordinación con ellos, cómo actualmente se ejecuta la aduana, cómo la maneja, a efectos de que no impida el trabajo de ellos, que evidentemente es importante, Claro. que no afecte en la medida de lo posible las operaciones de comercio. No, por supuesto. O sea, al respecto se articula, ¿no?, con Fuerzas Armadas, con la policía, con Fiscalía, con el ARSA también, Agrocalidad, para poder hacer operativos. Y esto es importante, ¿no? Sobre todo la labor de inteligencia. O sea, no hacerlo, ¿no es verdad?, en este caso al azar, sino que hay una verdadera inteligencia para poder entender el detalle, ¿no?, de cómo operan, ¿no es verdad?, estas redes. O sea, y para ello, pues, ha habido mucho apoyo internacional, ¿no es verdad?, en cuanto a entenderlo. También el sector privado ha ayudado mucho. El sector privado es fuente de mucha información. Entonces, pues, hemos dado apertura, ¿no?, para conversar con sectores importantes, productivos, ¿no es verdad?, que tienen información. O sea, son ustedes los que tienen la información. Entonces, en base a esta comunicación de manera organizada, ¿no? Recordemos que, vaya, tengo 4 meses en este caso al frente de las aduanas, ¿no? Voy para un 5.º mes, que han sido como 4 años, ¿no es verdad? O sea, cada mes como un año, definitivamente, pero en todo caso, ¿no es verdad?, pero en todo caso, ha habido mucha comunicación los últimos 2 meses, con los diferentes sectores, ¿no? Que el sector metalmecánico, que el textil, sector de los plásticos, porque se ve cada cosa, ¿no es verdad? O sea, por ejemplo, ¿no es verdad?, y yo creo que es muy importante, ¿no? A mí me ha ayudado mucho venir de la parte industrial, ¿no? Desde toda la vida de este niño, ¿no? Entonces, y entender las relaciones en cuanto a pesos de materias primas y en cuanto a producto terminado. Entonces, por ejemplo, si importan metales, el precio del acero, por decir algo, ¿no?, históricamente fluctúa entre el precio FOB China en este momento, que es el más bajo, entre 500 a $1.000 la tonelada, dependiendo en este caso del ciclo, porque es un commodity, ¿no? Lo importan, la verdad, a $250 FOB. O sea, estamos hablando de algo, pero ridículo, ¿no? O sea, el tema de los plásticos, ponte. En el tema de las resinas, ¿no? Las resinas que tienen precios entre 800 a $1.200 a tonelada, históricamente, que también estaban en ese negocio, ¿no? Lo importan a $250 a tonelada FOB. O sea, hay cosas que son demasiado evidentes, ¿no? Y el Ecuapaz sí tiene la manera de poderlo controlar. O sea, a través de la regla, sino que ha estado deshabilitado. Entonces, hemos entrado a
hacer controles, a definir reglas adecuadas para poder hacer un mejor trabajo. O sea, y estamos en esa cruzada, porque yo creo que esto es una cruzada definitivamente, ¿no? Y añadir el tema de seguridad, pues no, obviamente, no es lo mismo. Nos han dado balas, nos han puesto dinamita, nos han amenazado. No, es la realidad. Entonces, esa es la coyuntura actual. Excelente. Y sobre lo expuesto, resalto y aplaudo también la colaboración con el sector privado, porque sin duda alguna el sector privado aporta insumos que muchas veces el sector público no lo tiene, y en el día a día de las operaciones comerciales el privado sabe quién está actuando de manera irregular porque no puede competir con ellos. Entonces, ese insumo sí es muy importante, y como Cámara de Comercio siempre estamos también dispuestos a colaborar en la medida en que se nos permita. Claro, no, y ese es un buen punto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Así como hemos tenido en este caso contacto, ¿no? Con sectores productivos, también con sectores de comercio lícito, ¿no es verdad? Porque son afectados por aquellos que importan, ¿no es verdad?, de manera ilícita. O sea, las puertas están abiertas, ¿no? O sea, no solamente a la industria, al comercio lícito. O sea, para entender, por ejemplo, ¿no es verdad?, sector textil, ¿no es verdad?, por ejemplo, que para las telas planas, $4 el kilo, ¿no? Que para lo que es este punto, ¿no es verdad?, vaya, etcétera. Información dada por el lado de lo que es la industria, pero también queremos escuchar al comercio formal, lícito, ¿no es verdad?, para también entenderlo, ¿no? Totalmente. Y poder colocar parámetros adecuados. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, vaya, yo los invito, las puertas están abiertas. O sea, mira que los últimos 45 días han sido de mucho contacto con el sector privado, con los gremios, con las cámaras. Claro, primero había que armar en este caso el equipo, ordenar la casa, ¿no? Así que ya estamos en este proceso y vaya, es que es importantísimo. El sector privado es parte, en este caso, de la solución, junto con aduanas y otras instituciones, obviamente. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Un poco volvamos al pasado, a Santiago. Tú asumiste en 2007 la aduana. Correcto. Correcto, 2007, año en que estaba reciente el acuerdo normativo SAFE, todavía no existía el acuerdo de facilitación de comercio. En ese contexto, ¿cuál era la política que ustedes tenían sin estas normas que hoy están vigentes y que son claras en indicar hay que facilitar el comercio? ¿Cuál era la postura que ustedes tenían con respecto a esto, esta disyuntiva de la que trata el foro? El control, la facilitación. Antes Y la responder, recaudación también, ¿no? sí. Porque para el Ecuador, como ustedes saben, los tributos al comercio exterior representan el tercer mayor ingreso de las arcas del Estado. Entonces, en ese contexto, cuéntanos un poco esa visión que tenían. Por supuesto, pero antes de responderte, Jorge, discúlpeme, sí quiero felicitar a Luis Alberto, porque la verdad, agarrar la aduana en esas condiciones y en esta época es extremadamente complejo, se necesita mucha valentía y determinación, así que felicitaciones, Luis Alberto, y también por venir al foro, eso muestra una apertura importante para trabajar en equipo, y eso justamente es uno de los pilares de los cuales te habla el acuerdo SAFE. Si bien es cierto, cuando nosotros asumimos la aduana todavía no estaba el acuerdo de facilitación de comercio en vigencia, sí estaba este marco normativo SAFE, del cual yo rescato cinco pilares fundamentales que de alguna manera los empezamos a implementar en nuestra administración. Uno, del que hablaba de SAFE, es la necesidad de contar con información anticipada. Es decir, mientras tú más información tengas, y eso también lo mencionaba Juan David, mientras más información tengas como aduana, incluso antes que llegue la mercancía, que llegue el pasajero, etcétera, evidentemente podrías hacer un mejor control. Por eso nosotros tuvimos la iniciativa en ese momento en cosas como en tema de sala de arribos, que las aerolíneas nos envíen quiénes iban a llegar antes de que arribe el vuelo para poder hacer controles adecuados, aplicando perfil de riesgo, etcétera. Pero tú decir, bueno, ¿por qué se preocupan de algo tan sencillo como los pasajeros? Bueno, lastimosamente hay mucha competencia desleal en el maleteo. Los importadores formales de alguna manera se ven golpeados, sobre todo en tema de textiles y otro tipo de artículos, perfumes, celulares, etcétera, por la cantidad de artículos que traen en las maletas. Hoy eso se ve como emprendimiento, pero siendo francos, eso no es emprendimiento, o bueno, es un emprendimiento no apegado a la ley, ¿no? Entonces, eso es ilegal y hay que combatirlo. Entonces, bueno, el primer punto es eso, ¿no? Información anticipada, eso también se conversó con algunas aduanas. El segundo tiene que ver con la identificación del riesgo.
y también me parece que lo comentaba Juan David, es imposible que uno pueda inspeccionar el 100% de la mercancía que llega al país o del 100% de los contenedores. Es imposible, es inviable, no es deseable, eso es una traba al comercio extremadamente grande, más aún con falencias como que no tienen la suficiente cantidad de aforadores. ¿Cuál es, y eso es de las cosas que te hablaba el marco SAFE, ¿qué es lo que había que hacer? Identificar riesgo. Y ahí fue cuando empezamos a hablar del perfilador de riesgo, eliminar de la ley. Habían reglas explícitas que decía, la ley era gracioso porque decía específicamente, tienen que abrir todos los contenedores que vengan de tal país, todos los contenedores que tengan tal tipo de mercadería, todos los contenedores que tengan A, B, C, D. Entonces, claro, ahí no necesitas pensar mucho, tienes que hacerle caso a la ley, pero era completamente ineficiente. Y eso lo derogamos y empezamos a aplicar un perfilador de riesgos, identificar riesgos, ir al control posterior, empezar con iniciativas de ir a los almacenes, ir a la bahía, ir a los lugares donde existe comercio informal y atacar por ahí. Y más vale digamos, en términos de control concurrente, tratar de facilitar. Pero para eso se necesita mucha información. El tercer elemento era el uso de la tecnología. Ventanilla única, Equapass, sistemas de control no intrusivos. En esa época recién se estaba hablando del tema de escáneres. De hecho, nosotros lo investigamos bastante. En ese momento la tecnología no brindaba tantas seguridades. Imagino que hoy ya estamos hablando de otras tecnologías, seguramente mucho más aplicables, pero en el fondo era eso, ¿no? El uso de la tecnología para facilitar el comercio. Otro elemento importantísimo era el estrecho vínculo con el sector privado. Y ahí se empezó a hablar justamente de figuras como el operador económico autorizado, mediante la cual empiezas a tener una relación mucho más cercana con operadores habituales que quieren hacer las cosas bien, que se califican, que cumplen procesos, que tienen certificaciones, etcétera, de tal manera que puedas también facilitar el comercio. Y finalmente también la cooperación internacional, buscar ayuda en los países hermanos, hoy más que nunca la información que podamos cruzar con otros países es altamente relevante. Nosotros encontramos en Corea, que justamente Luis Alberto los iba a visitar, me parece extraordinario, en Corea un buen aliado. De hecho, ahí para contarles un poquito la historia del Equapass, el Equapass empezó... tuve la oportunidad de ir a un foro, me invitó a una multilateral, a un foro donde se empezó a hablar hablaban de ventanilla única, de sistemas de modernos aduanas, etcétera, y de ahí dije, bueno, busquemos un buen sistema y pasamos buscando por todos lados. Visité algunas aduanas a ver cómo funcionaban el sistema, y en la OMA, yo en la OMA, digamos, en una reunión de la OMA, pregunté, bueno, ¿cuál es el mejor sistema de aduanas en el mundo? ¿Cuál es el que está premiado? Etcétera. Me dijeron el de Corea, y así fue que llegamos a Corea, y la verdad es que lo que tenían en ese momento espectacular, creo que fue la mejor solución que encontramos para el país, y así empieza el Equapass junto a la ventanilla única, que marcó definitivamente un antes y un después en términos de sistemas. He escuchado que ya no le han dado mantenimiento en los últimos años y, bueno, Luis Alberto lo mencionó, si siguen el mismo servidor de hace 12 años, ya hoy seguramente el sistema tiene sus falencias. Pero la visión en ese momento era ¿no? Era justamente tener la mejor tecnología disponible al servicio del comercio exterior ecuatoriano. No, sumamente interesante que incluso antes del acuerdo de facilitación con el marco normativo SAFE ya estén implementando todo este tipo de medidas de priorizar controles anteriores, cruzar información con otras aduanas y priorizar también el control posterior para efectos del control concurrente, reservarlo a mercancías de alto riesgo. Y hablabas también del tema de la tecnología y paso contigo, Juan David. El acuerdo de facilitación nos invita a los países miembros de alguna manera a implementar este tipo de mecanismos para mejorar perfiles de riesgo, para implementar también tecnología, inteligencia artificial hoy en día y otro tipo de medidas que muchas veces implican inversión de recursos por parte de los estados. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de los países de la región con respecto a la implementación del acuerdo de facilitación? ¿Cómo crees tú que tal vez los países con este reto o con esta escasez de recursos en muchos casos
puedan acoplarse a estas normativas y a estas recomendaciones del acuerdo de facilitación en muchos casos? Es un gran reto y creo que lo están viviendo todas las administraciones. El director mencionaba, pues, o sea, finalmente que él venía del sector privado, y yo lo celebro porque además uno pensaría, debería haber un MBA de aduanas, y ese sería todo un tema. Pero en la práctica, y para contestar un poco, voy también un poco la anécdota. La semana pasada estaba en San José para un proyecto, en San José de Costa Rica, para un proyecto de zona franca, y pues básicamente el cliente me dijo, va usted a hablar, ellos llaman el papá de los tomates, o sea, como el teso más grande que nos va a solucionar estos temas, y básicamente se lo presento. Y lo primero dije, usted está en trabajo infantil, porque era una persona, yo dije, tiene 15 años, no, acaba de cumplir 18 y él es experto, y ahí hablo el tema de facilitación que mencionaba, en algo que es un lenguaje que hablan todas las administraciones, en código. Él no escribe español, él escribe código. Y parte también de que escribe código es que, pues, o sea, finalmente todas las administraciones y, pues, o sea, finalmente lo que eran los sistemas hace 10 años, hace 15 años, hoy en día, pues, o sea, finalmente está ya más que probado que, pues, o sea, finalmente una cosa es el derecho aduanero y otra cosa es los sistemas. Y también probado, también parte de la facilitación, que precisamente las administraciones de aduanas tienen que poder distinguir que en la ley no tiene que estar el manual de instrucciones, porque esto si no se vuelve inmanejable, porque pues, o sea, finalmente no puede pensar, y ahí yo soy abogado, y aquí hay muchos abogados y abogadas, que vamos a trasladar en 14, 15, 16 años, que son expertos, a una norma, porque entonces, pues, o sea, los tiempos que requiere la aduana, los tiempos que requiere gerenciar una aduana, no van a dar nunca. Lo que tiene que estar en la norma, pues, son los derechos de los contribuyentes, los derechos, pues, de los usuarios y el debido proceso, que eso también está en el acuerdo de facilitación y venía incluso desde el GATT, desde el artículo 8, pero pues, o sea, finalmente se ha ido centrando que la facilitación está primero en los sistemas. Eso es lo primero que indico. Segundo, ese intercambio de información que mencionaba Santiago. Y yo creo que también este gobierno, y a mí me ha impresionado, y lo hablábamos con Gabriela, el énfasis que hay en tratados de libre comercio. Ecuador se está, o sea, actualizando en temas de tratados de libre comercio, y es una cosa muy potente. Pero pues atado a esos acuerdos que ya no se llaman de libre comercio, sino de intercambio, pues es básicamente bajo la realidad que, pues, o sea, en 2013, vale, perfecto, pues, o sea, hoy en día el tema para todos los efectos es que el comercio no se va a poder cerrar. Y no se va a poder cerrar porque tenemos, pues ustedes tienen $400, nosotros tenemos $200. En Europa ahorita lo quieren reducir a 35 el de minimis, pero pues, o sea, finalmente en materia, Santiago mencionaba los viajeros, de comercio electrónico, de las necesidades, esa es una realidad que ya no es, pues, o sea, finalmente frenada, que no se puede frenar y que facilita el comercio, no porque básicamente no pueda, pues, haber otras formas, sino porque requiere comercio, la gente quiere comprar, la gente quiere acceder, la gente quiere internet. Entonces, parte también de esa aplicación en toda la región es ver cómo hay esos diálogos entre administraciones. Y tal vez lo tercero, y vuelvo, que pues, o sea, finalmente está el acuerdo de facilitación y en su momento, básicamente, de todas las administraciones, es, pues, o sea, finalmente, ese intercambio de información. Ese intercambio de información que se ha vuelto, pues, o sea, finalmente, por ejemplo, RILO funciona. Y es básicamente en control posterior, lo mencionabas, lo bueno que funciona, porque pues, o sea, finalmente el acuerdo de facilitación, y lo han entendido todas las administraciones, no es herramientas nuevas. Vali se anunció en el 2013, pues, o sea, y se anunció como lo más que pudo, pues ahorita hay en la OMC y estamos justamente, pues, o sea, en la semana, acabamos de pasar la semana en Ginebra, pero pues, o sea, finalmente los acuerdos de la OMC ya están, o sea, y la aduana lo que tiene que hacer es valorar, revisar origen y clasificar. No se le puede pedir más y están los acuerdos, y el acuerdo de facilitación no entró a reemplazar eso. Entonces las aduanas han vuelto otra vez a la esencia, donde pues, o sea, finalmente más tareas, o sea, finalmente llega un punto donde hay recursos escasos, y hay recursos escasos con tiempos limitados. Entonces las aduanas
lo que yo veo es que se están centrando en valoración, en origen y en clasificación. Eso es básicamente, entonces, para resumir, pues, o sea, finalmente el tema de sistemas, no pensar que los sistemas van a tener que ser plasmados en normas. Segundo, pues, o sea, intercambio de información. Y tercero, pues, o sea, finalmente, saber adaptarse a la realidad que no van a poder controlarlo todo. O sea, porque pues si no son los viajeros, pues va a ser el e-commerce. Si no es el e-commerce, pues, o sea, básicamente va a ser las coyunturas. Entonces, es algo que en toda la región, por lo menos en Colombia, estuve en Perú, estaba en Costa Rica, es lo mismo que está pasando aquí en Ecuador. No somos un caso aislado. Totalmente, y por ahí va la respuesta, ¿no? Un tema de perfilamiento de riesgo y de control posterior, pero más adelante ampliaremos un poco en el tema. Ahora, ingeniero Jaramillo, siguiendo en la línea del acuerdo de facilitación, el acuerdo de facilitación también alienta, entre otras cosas, a publicar estadística, a publicar los tiempos de despacho. Conocemos que hace unas semanas atrás, meses atrás, hubo problemas por carga no prevista que llegó a la aduana, se generó ahí una situación en los tiempos de despacho. ¿No cree usted que tal vez publicando esta información como aliente el acuerdo de facilitación, de alguna manera podemos evitar especulaciones por parte de terceros? Es decir, mira, esto está pasando, no, esta es la realidad, está publicado. Un poco en ese sentido, ¿qué cree que podría hacer la aduana para transparentar más esta estadística? Bueno, pues totalmente de acuerdo. O sea, hay que publicar información. Entiendo que eso se lo hizo hasta el 2017, creo, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que se dejó de hacerlo. O sea, lo vamos a hacer. Vamos a publicar información y vaya, semanalmente para que todos vean, ¿no? Los tiempos de verdad totales a nivel, por ejemplo, de todo el distrito, por depósito, para que puedan hacer las comparaciones y ver. Lo tenemos ahorita de manera puntual, pero vamos a hacerlo, de verdad, para que esto sea publicado de manera regular, porque es lo mejor, o sea, transparentar la información. Totalmente de acuerdo. O sea, los sistemas, comparto lo dicho, ¿no? Los sistemas, vaya, no depender de personas, depender de procesos y de sistemas, depender de la tecnología. O sea, y estamos en ese camino, estamos alineados con esa realidad. Y hay algunos proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? De manera simultánea. Uno de ellos es que está financiado, gracias a Dios, por el BID, ¿no? Que sería en este caso para repotenciar el Ecuapaz. O sea, se encuentra ahorita en marcha ese proceso. Y con los recursos para poderlo hacer. Han habido atrasos, de verdad, de otras administraciones, de otros gobiernos, pero pues estamos en este momento, y por eso me fui a Corea, ¿no? Para poder avanzar rápidamente en este proceso. Por el lado de lo que es, por el lado de la parte de riesgo, si bien el Ecuapaz ha tenido una buena herramienta, sino que no ha sido bien utilizada. Y también vaya, en el tema de riesgos hay un componente que es determinístico, otro que son los primerizos y otro que es el probabilístico. Pues, o sea, pues estamos trabajando en ello, ¿no? De hecho, hay una herramienta que es el SPSS Modeler, con el cual se perfila en cuanto de manera probabilística. Y es más, o sea, si vamos a otras aduanas, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, ¿no? Sus módulos de riesgo son hechos por ellos mismos, son desarrollados in-house, inclusive utilizando herramientas como el SAS, ¿no? Quien es ingeniero entenderá que es una herramienta estadística poderosa a través de la cual uno puede hacer modelos, uno puede modelar y puede perfilar por capas de riesgo, ¿no? Como lo hacen otras aduanas. Pero más sin embargo, estamos viendo otras alternativas, estamos ya en proceso de implementación de una plataforma de seguridad y de riesgo muy poderosa, porque coincido, el tema es información, y no solamente información de aduanas, ¿no es verdad?, o de rentas, también ligarlo a temas como, por ejemplo, super de compañía, super de banco, registro civil, Policía Nacional, etcétera. O sea, este relacionamiento, o sea, no solamente perfilar, sino relacionar, en este caso con una declaración, relacionar con todos los actores que están involucrados, con los correos, con las direcciones, con los teléfonos, o sea, absolutamente todo, ¿no es verdad? Uno puede conseguir una mejor información para poder perfilar. Y vaya, y en esto existe también colaboración internacional, por ejemplo, con los Estados Unidos. O sea, hay un acuerdo, ¿no es verdad?, para poder perfilar pasajeros y también carga aérea y también el tema de paquetería rápida. O sea, está, y lo estamos implementando. Por ejemplo, el tema de lo que son contenedores. Hay un acuerdo con Estados Unidos firmado en enero del 21 para entregar información a los Estados Unidos y que ellos perfilen con todos sus recursos el CBP de los Estados Unidos. Pues comenzamos a entregar en julio de este año la información.
Imagínense, firmado en enero del 21 y recién en julio comenzamos a entregar la información y con resultados. O sea, existen acuerdos que han sido desaprovechados y estamos en caminos de hacerlo. Por ejemplo, tenemos ahorita una delegación china que está aquí en este momento. Ayer tuvimos una reunión. En la OMA en Bruselas conocí al viceministro responsable de las aduanas de China, ¿no? Me la acerqué y le pedí, bueno, ¿por qué no avanzamos para firmar un acuerdo de intercambio de información? Para poder transparentar la información, tener las facturas correctas, o sea, llegar hasta ese nivel. Perfecto, adelante, ya están aquí. A ver, fuimos a China para evaluar, en este caso nosotros, la verdad, el proceso OMA que ellos tienen, perdón, OEA que ellos tienen, y están aquí para hacerlo en este momento. Tenemos la visita del viceministro responsable de las aduanas de China la semana que viene, en marco de este proceso, por ejemplo. Y así, entonces, con la Unión Europea o con las aduanas individuales, hay el marco normativo que la OMA lo permite, de acuerdos entre aduanas para poder intercambiar información. O sea, yo creo que en la medida que vayamos avanzando en este intercambio de información van a dar resultados muy interesantes. No, excelente, y esa cooperación es muy importante. Fundamental. Más allá del tema también de la información, de compartir experiencias, ¿no? Porque claro, fundamental. la realidad del comercio en China no es la misma que la de acá, y muchas veces la falta de formalidad de los chinos no se lo entiende, en las autoridades locales no la entienden, y al momento de convalidar, por ejemplo, temas de certificado de origen, de las formas de negociación, etcétera, se encuentran trabas justamente por esta diferencia de las realidades comerciales en ambos países. Claro, ¿no? y no solo con China, pónganse con los Estados Unidos por importación, el tema de los vehículos de los discapacitados, ¿no es verdad? O de los migrantes. O sea, con Estados Unidos, perfilar adecuadamente, ¿esta factura es real o no? O sea, tener información de parte de ellos, que los Estados Unidos, que el CBP nos entregue la información. ¿Sabes qué? Aquí hay esta alarma. O sea, hay que aprovechar, ¿no es verdad?, todos esos acuerdos que ya están firmados inclusive, sino que no se han implementado. Y estamos en ese camino. Totalmente. Pasando a otro tema, como hemos conversado, Ecuador está viviendo una realidad lamentable con el tema del crimen organizado, lavado de activos, etcétera. Colombia la vivió en la década de los 90. Un poco, Juan David, cuéntanos cómo enfrentó la aduana colombiana esta situación. Si bien el narcotráfico no es combatir el narcotráfico no es competencia de la administración aduanera, cuéntanos cómo la aduana pudo convivir con esta situación para evitar que los procesos de despacho se vean afectados. ¿Cómo convivió? Con dolor, con muertos y con una pérdida de conocimiento. Porque pues, o sea, finalmente, básicamente el tema, y en su momento se dijo, la aduana tiene que acabar con el contrabando. No, el contrabando no se va a acabar. O sea, finalmente, y en la práctica, pues, o sea, finalmente ahí, y a veces, y vuelvo al tema que decía el director gerencial, o sea, pensar que va a haber contrabando cero, eso es un tema imposible. Y pues, o sea, finalmente en esa curva de aprendizaje, empezó a entender nuevamente que no podía pensar que la medieran sobre el mismo número de aprehensiones, porque pues, o sea, finalmente, por ejemplo, y es parte también de lo que decían, tiene que haber determinada cantidad de aprehensiones, pero bueno, ¿cuáles de esas aprehensiones terminan en procesos penales de contrabando? En Colombia teníamos 56.000 aprehensiones por más de 400.000 millones de pesos. ¿Cuántos procesos de contrabando? 2. ¿Y cuáles eran los que, pues, o sea, quedaron? Pues, o sea, finalmente ni siquiera las cadenas, ni siquiera, pues, o sea, finalmente lo decía el director, ni siquiera, y Santiago, ni siquiera, pues, la inteligencia, sino el que se eligió y el que va a quedar condenado a 3 o 4 años, que finalmente, o sea, nadie quería. Entonces, pues, o sea, hubo una curva de aprendizaje que, pues, finalmente en la práctica, porque además también nos dio la coyuntura de tratados de libre comercio, que ha generado, pues, o sea, finalmente, que en la práctica la aduana, y nuevamente un aduanero, así como una agencia de aduanas, es alguien que se forma con el tiempo, o sea, inmediatamente no es de aprendizaje instantáneo por la cantidad de cosas que ocurren. Entonces, pues, o sea, finalmente lo que se generó es nuevamente eso, la aduana como captador de información. Se generó también, y esa segunda experiencia, la policía fiscal y aduanera, que ha venido, pues, en esa curva de aprendizaje. Yo no voy a decirles ni les voy a engañar que en Colombia estamos todo bien, porque no lo estamos, pero pues, o sea, son esas lecciones aprendidas y decir, mire, el aduanero se tiene que dedicar a capturar esa información, pero no a capturar a las personas, porque además son mercancías lo que revisa el aduanero, pero adicionalmente el aduanero lo que tiene que hacer es
valorar, clasificar y ver origen y dar esa información para que después, pues esas mafias, pues puedan capturar información y hacer investigaciones posteriores, porque pues, o sea, finalmente, si no, y eso, tercero, no puede ser un tema donde yo no pueda, por el tema del narcotráfico, 3 temas: cerrar el comercio, no se puede cerrar la frontera. Segundo, tampoco puedo, pues, empezar a pensar que la aduana se va a volver lo que nadie quiere, porque entonces venía en el tema de ese famoso caso de contenedores donde llegaba de zapatos de pie izquierdo y zapatos de pie derecho. Entonces, pues, o sea, básicamente, apréndame el de izquierdo y yo remato entonces después para nacionalizar y optaba. No, porque entonces la aduana se llenaba de una cantidad de cosas que nadie quería, que era un costo, donde pues, o sea, finalmente todas esas presiones que hacían, porque tenía que rematarlas y tenía básicamente el tema del proceso. Entonces, para concretar, estamos y seguimos aprendiendo. El narcotráfico no se ha acabado, el contrabando sigue, pero lo que hemos empezado a ver es la necesidad de fortalecer la institucionalidad y de saber que no es labor de la aduana combatir el contrabando a nivel el narcotráfico. Es labor de la aduana combatir el contrabando a partir de la información y de las reglas internacionales que tiene para darle a otras entidades que sí lo tienen y que pueden ser mucho más profundas, como es el tema de lavado de activos, como es el tema de financiación del terrorismo, como es el tema tributario, pues, o sea, finalmente lo que se tiene que hacer, bien o mal, pues, Al Capone no cayó por contrabando de licor, Al Capone cayó por contrabando de evasión de impuestos, y no fue en ese momento que, pues, o sea, no fue en la frontera con Canadá que entonces, porque, pues, o sea, que lo capturaron, sino fue información que se pudo obtener y después fue un debido proceso el que, pues, o sea, el IRS lo reveló. Totalmente, muy interesante esta experiencia. Y un poco en ese mismo sentido, te pregunto, en Colombia, con los mecanismos no intrusivos de inspección, ¿cómo se han implementado o han servido tu experiencia en ese sentido para decir, bueno, esto sí permite de alguna manera controlar y evitar reducir digamos, el narcotráfico, más que nada la salida del país, las exportaciones, un poco cómo la realidad colombiana ha ido en ese sentido? Bueno, nosotros pues básicamente, ¿qué tenemos? Y en la práctica, pues la necesidad de cooperar, de colaborar, no es solamente, pues, o sea, y en el comercio internacional y en las aduanas están los puertos, están los operadores logísticos, están las agencias de aduana, entonces, pues hay una labor de colaboración, pues, o sea, finalmente el tema de los sistemas. Creo que el ejercicio que ha habido es buscar, pues, o sea, finalmente, fortalecer a los operadores económicos autorizados, con una particularidad, y es una anécdota. En su momento nosotros, en el marco SAFE, lo anunciamos, se anunció que iba a haber operador económico autorizado y nos empezamos a demorar. No había esa confianza de salir el mecanismo porque decíamos, hombre, ¿cómo vamos a hacer para confiar? Porque pues, o sea, finalmente el tema es cómo se maneja esa confianza. Y por fin, cuando salimos con el operador económico autorizado de exportación, se anunció. ¿Qué pasó? Pues, o sea, finalmente, y nuevamente, el problema del narcotráfico está ahí y sigue en Colombia. Empezaron a contaminar a los que decían que eran operadores económicos autorizados como exportadores. Entonces se les volvía una sobrecarga. Entonces la gente ya no sacaba pecho para decir yo soy operador económico autorizado, sino decía, no me diga porque inmediatamente entonces me empiezan a llamar. Entonces, ¿qué se hizo o qué se buscó? Pues, o sea, finalmente ese diálogo. Y ese diálogo, ya lo decía el director, una empresa que se dedica a hacer comercio legal, que viene a los foros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que pues, o sea, básicamente se dedica a vivir del comercio exterior, lo peor que le puede pasar es una contaminación de carga. Totalmente. Y ingeniero Jaramillo, una pregunta ahí, tomando lo que dice Juan David, en el sentido de, yo me califico como operador económico autorizado y en principio yo pensaría, yo quiero que la gente sepa que soy un operador económico autorizado, pero dada la realidad nacional, el problema de inseguridad es un tema evidente. ¿Cómo manejar, cómo hacer un equilibrio entre estas dos circunstancias? Bueno, el tema es complejo, ¿no? Y la solución es un proceso también. O sea, recordemos de que hay casos, ¿no? De compañías, por ejemplo, exportadoras, ¿no? Un Chiquita, un Del Monte, un Dole, ¿no?
compañías de primer mundo, ¿no es verdad?, que son contaminados. O sea, son compañías que tienen todas las seguridades y todos los procesos de control y sin embargo los contaminan. Entonces, va más allá de perfilamiento. Tú puedes perfilar a una compañía exportadora pequeña, relacionarla con support de bancos, ¿no es verdad?, con central de riesgo, etcétera, pero vaya, compañías de primer orden contaminadas, o sea, esa es una realidad. Ahora, la solución es sistémica, y esto es un proceso también, o sea, no es que mañana va a estar resuelto, es un proceso, obviamente, pero pienso que un paso muy importante es el que ya contemos con los escáneres, pero no es la solución, obviamente. O sea, recordemos que en los Estados Unidos, la frontera de México-Estados Unidos, se escanea del lado mexicano y del lado americano. Y lamentablemente, ¿a dónde es que llega más droga? Entonces, es parte, no es verdad, de la solución. Ya están instalados los escáneres funcionando en este momento. Estamos controlando de que se los utilicen un 100% en todos los depósitos. Pero el siguiente paso es integrarlos con una herramienta que elimine el control, o sea, que elimine en este caso que se dependa de un operador, de que se controle o no, que sea automático el control. Entonces, ese es el siguiente paso en el que nos encontramos en este momento. Y también tenemos, se está analizando, se está estudiando también, vaya, hay el caso de la aplicación del Internet de las cosas dentro de las aduanas, el concepto de aduana inteligente, ¿no? Como se aplica en China o puertos como por ejemplo el de Dubái, en donde todo lo que se mueve en la aduana tiene control, que la persona, que los celulares, ¿no? Que los carros, que los trailers, que el contenedor, que el montacargas, o sea, cámaras por todas partes, o sea, donde hay un control, pero minucioso y en tiempo real de toda la operación. O sea, toca ir hacia a dar ese tipo de pasos en cuanto a lo que es el control. O sea, es todo un sistema, es todo un proceso pero en el cual estamos avanzando. Sí, ¿y cómo ha podido identificar usted en su experiencia como director la utilización de estos rayos X? ¿Han servido, han aportado al control aduanero? ¿Qué tan efectivos han sido en la práctica? Bueno, recordemos que, a ver, recién hace un par de semanas están operativos al 100%, o sea, no es mucho tiempo, ¿no? El caso de Deep Blue lo instaló en 2019, pero el resto de los depósitos es reciente, en este caso la implementación, o sea, no tiene mucho tiempo. Pero esto sumado a también lo que comentaba antes, ¿no? El perfilamiento por parte del CBP de Estados Unidos sí ha dado resultados. No puedo, no, verdad, mencionar más detalles, pero esto es parte de un proceso. Esto es parte de un proceso, se requiere el escaneo. O sea, en este caso, para lo que es exportación. Para importación, lo que indique el perfilamiento, el módulo de perfilamiento de la aduana, ya se está incrementando en este caso la cantidad de contenedores perfilados para pasarlos por los escáneres. Y como comentaba, esto es un proceso. Vaya, falta trabajar en fronteras terrestres que estamos ya comenzando a hacer cambios en este momento. O sea, en los CEBAF que hay en Huaquillas, que hay en Macará, que tenemos en Tulcán, que tenemos en Sucumbíos, también hay que montar escáneres para poder controlar. El problema es complejo, ¿eh? O sea, hay muchos frentes por los cuales atacar y se está trabajando se trata de hacer de manera ordenada, ¿no? De manera sistémica, ¿no? Esto va a tomar algún tiempo, ¿no? Hay, por ejemplo, alertas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Mataje, el famoso puente que está en Mataje, en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Que se construyó, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Ya está habilitado al lado colombiano. Y ahí no hay control. O sea, Fuerzas Armadas va a bloquear este puente, pero enseguida la población viene, lo desbloquea y hay un tráfico, ¿no? ¿Verdad? Va y viene de mercancías. Eso ya lo comentamos el día lunes, hubo un congreso en Quito bien interesante que estaba gente de la DIAN, se habló de esto aquí. Hay que controlar, por ejemplo. Se habla de poner 2 CEBAF de lado y lado para poder controlar. Yo creo que estos CEBAF son importantes, ¿no? Hay que potenciarlos, hay que poner escáneres para poder llevar un mejor control. Y también utilizar los portátiles. Vaya, no, los Estados Unidos ha donado escáneres portátiles que hay que entrenar al personal para comenzarlos a utilizar. Eso también va a ayudar bastante a la hora de aforar. Inclusive hacer aforo concurrente con el escáner, saliendo en este caso de los depósitos. Santiago, tú nos comentaste que desde que tú estabas en la aduana ya se empezaba a hablar de esta tecnología. ¿Tú cómo la veías a efectos de va a servir para mejorar el control aduanero, va a servir para evitar que mercancía salga contaminada de nuestros puertos? ¿Cuál era tu perspectiva al respecto? Bueno, nosotros analizamos bastante ese tema y la conclusión preliminar en ese momento fue que a nosotros nos interesaba mucho el control, sobre todo de la importación, digamos, el contrabando, el que me declares materia prima y dentro de materia prima esté en botella de whisky, ese tipo de cosas, ¿no?
Y vimos que el escáner, al menos el que buscamos en el mercado en ese momento, no ofrecía esas garantías, no lo veíamos, era costosísimo además, y sí investigamos bastante el tema, pero no lo llegamos a implementar en términos de importación, justamente porque nos dimos cuenta que en ese momento el costo-beneficio no era adecuado, insisto, por tecnología, etcétera. Donde sí veíamos una oportunidad era en el tema de exportaciones. ¿Por qué en el tema de exportaciones? Porque, claro, al exportador le significaba muchos problemas y muchos inconvenientes que le abran su carga para revisar temas de narcóticos, ¿no? Al exportador del mueble, que le saquen el mueble, que le bajen el mueble, digamos, y eso es menos complicado. Al de fruta, romper la cadena de frío, al de las flores, etcétera. Y ahí veíamos una oportunidad, pero como ese control no era una facultad de la aduana, sino de la policía antinarcóticos y los grupos que, digamos, que tienen esa competencia en particular, realmente nunca logramos ponernos de acuerdo. Ellos tenían que liderar el tema y lastimosamente no se pudo concretar. Entonces, en ese momento no fue una alternativa tan viable. Además se necesitaba mucho entrenamiento del personal, etcétera, y vimos que, claro, ya cuando uno está en la administración pública, y seguramente Luis Alberto lo está viviendo actualmente, los recursos son extremadamente escasos. Entonces toca ponerse a priorizar dónde voy a colocar esos recursos que me den el mayor rendimiento, sea de facilitación o sea de control, y nosotros decidimos los recursos enfocarlos en otros proyectos que consideramos prioritarios en ese momento. Sí, efectivamente, y entiendo que esa también es la visión actual de los escáneres. Se escanea el 100% de la carga de exportación y de importación aproximadamente un 2%. Entiendo que no es más. Ingeniero Jaramillo, dicen que las aduanas tienen que ver menos y saber más. ¿Qué otros mecanismos, además del tema de rayos X, se podría implementar a efectos de cumplir con esta premisa? A ver, vaya, o sea, como comentaba Santiago, ¿no? Tenemos una cosa que es exportación, otra cosa que es importación, ¿no? Son dos diferentes procesos de control, ¿no? Comparto su comentario que obviamente que exportación es más fácil, ¿no? En este caso, y el impacto es mayor, ¿no? De los escáneres para el control, ¿no? Por el tema de que quienes hayan estado en el negocio bananero, ¿no? O sea, son contenedores que están paletizados y hay una uniformidad en cuanto a la carga, ¿no? Es sencillo poder encontrar, ¿no es verdad?, algo que altere ese orden. Es facilísimo, o sea, ¿no es verdad?, cuando uno pasa el contenedor por el escáner, es muy fácil poder identificar, ¿no es verdad?, cuando hay algo anómalo. No así en las importaciones. En las importaciones tenemos, por ejemplo, un contenedor de productos de bazar chino, por ejemplo, ¿no es verdad? O sea, que viene de todo. ¿Cómo tú identificas, ¿no es verdad?, la anomalía? Es muy complicado. Claro, de que si viene, por ejemplo, una importación que te indica de que trae bobines de papel y hay unas cajas de whisky, ¿no es verdad? Es sencillo verlo, ¿no es verdad? Obviamente, cuando hay una anomalía. Pero es muy complicado. O sea, para exportaciones se facilita. Pero, y como dije antes, es parte de un proceso. Por ejemplo, estamos ahorita ya, de hecho publicamos una resolución para lo que es el control de los depósitos de contenedores vacíos. Se publicó, ya está socializado, vamos a hacer algunos cambios, que eso se publicó el año pasado, pero luego se lo derogó. Eso también va a ayudar porque es parte de todo el sistema de control que se necesita. Y vaya, la información es fundamental, ¿no? Como comentaba, el hecho de perfilar y de relacionar información, eso va a ayudar definitivamente a poder tener un mejor servicio. O sea, recordemos que somos servicios, ¿no es verdad? Entiendo, como en Corea, ¿no? Que también es servicio, ¿no es verdad?, de aduanas coreano, ¿no? O sea, hay un componente de eso, ¿no? Que es vital, ¿no? Y de hecho, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el canal de aforo automático se ha incrementado en 3 puntos. O sea, eso es una prueba de que, vaya, no es que hay más controles, son los mismos que hay, pero lo estamos haciendo. O sea, esa es la diferencia, ¿no es verdad?, que tenemos en este momento. O sea, ni más ni menos, exactamente igual. Es más, hasta menos, porque ha aumentado el canal de aforo automático. Pero la información lo es todo, no, definitivamente. O sea, y de hecho, o sea, el objetivo es llegar a un esquema de análisis de diferentes dimensiones, de diferentes capas. O sea, a no depender solamente de la herramienta que tenemos actualmente, ¿no?, que es el Ecopass y también el SPSS Modeler, sino que también utilizar otras herramientas que son las que estamos implementando y también con el apoyo de otras aduanas. Señores, estamos construyendo una nueva aduana. O sea, estamos en esa lucha, en esa cruzada en este momento.
O sea, y no vamos a parar en ese intento. O sea, en cuanto a hacer una reingeniería completa, ¿no? Del personal, de los procesos, de los sistemas, ¿no es verdad? De los controles, de todo. Y estamos en esa lucha en ese momento. Y repito, la información es fundamental. Y lo entendemos perfectamente. Tecnología e información, ¿no es verdad? Las adecuadas. El Ecuapaz, esperamos pronto poderlo actualizar. Estamos en conversaciones para ello en este momento, es la vía más rápida. Pero, por ejemplo, ¿no? Veíamos ahora que estuve en Corea, veía de que Cupia tiene convenios con otros países. O sea, físicamente había gente de Ghana, gente de Tanzania, gente de Madagascar, gente de Algeria, gente de Guatemala. O sea, que de planta están ahí. O sea, es como un servicio de seguimiento, de control, de mantenimiento, en este caso, del módulo. Perdón, de la aplicación. Para quien conoce de sistemas, ¿no? Aquí hay normativa, ¿no? Que se publica, ¿no es verdad?, cada rato y toca hacer cambios en el sistema. Pero una cosa es hacerlo en el código fuente de la aplicación y otra es hacer un parche. Ojo, o sea, para los que tienen sistemas hay una gran diferencia, ¿no es verdad? Y ahí hay una puerta abierta, ¿no es verdad?, muy importante. Entonces, estos convenios ayudan a que, en este caso, el desarrollador de la aplicación contribuya a modificar el código fuente del programa y mantener la integridad de la base de datos. O sea, eso es seguridad. Entonces, firmar tipos de convenio con Cupia, ¿no? Para que tengamos gente allá permanente, ¿no es verdad?, que está rotando, ¿no es verdad?, para que se esté capacitando y monitorear lo que se hace allá, ¿no es verdad? Que no confiar en este caso aquí en nuestro equipo, sino que tener como una auditoría, en este caso, de sistemas permanente. O sea, es eso, información, totalmente de acuerdo. Excelente, excelente. Es, digamos, alentador escuchar que se esté tratando de cambiar esta realidad que ha venido en los últimos años en la administración aduanera. Y en ese sentido, Juan David, te pregunto, no sé, tú como experto en materia aduanera, ¿qué consejo podrías darle a alguien que está ahorita a cargo de una aduana dentro de este contexto tan complicado, queriendo de alguna manera limpiar estas prácticas, cambiar, mejorar? Tú mismo dijiste, el tema aduanero es básicamente un mundo que requiere mucha experiencia, mucho conocimiento. ¿Cómo poder conjugar esta salida de funcionarios que tal vez tienen años de experiencia con nueva gente que viene recién a aprender? ¿Cómo llegar a ese equilibrio para que las operaciones comerciales, que es lo que a todos nos interesa, no se vean afectadas? Bueno, ahora que el director mencionaba de las cosas que pasaron en los últimos 10 años en Corea, fue el K-pop en Latinoamérica y pues las aduanas, o sea, el tema de sistemas, porque pues, o sea, básicamente se empezó a interiorizar que efectivamente el software coreano era una maravilla, y lo es, pero tal vez la primera recomendación es diseñar conocimiento en temas de sistemas al interior, pues, o sea, finalmente de la aduana local, no depender, pues, o sea, finalmente solamente del coreano. Entonces, eso se vuelve y casi que el rol del jefe de sistemas o del del jefe de sistemas en una aduana es tal vez un rol importantísimo. Y ese es un tema en el que, pues, o sea, es lo primero. Segundo, pues, o sea, finalmente, aquí también, pues, o sea, el tema, porque pues viene un tema generacional y aprender, por ejemplo, lo que le cuesta a uno aprender del acuerdo de valor solamente se da con la experiencia en los casos. Entonces, pues, o sea, la formación constante y pues, o sea, finalmente, aquí lo señalaba el director, volver, y alguien mencionaba cómo era de bueno la escuela, y curiosamente, de formación venezolana de agentes de aduana. Y se formaban y expresaban, y pues, o sea, finalmente es esa propagación del conocimiento, eso se acabó. Y después uno iba a hacer los cursos a Perú, pero pues, o sea, finalmente la formación de conocimiento y que la gente que cuando se pensiona forme a los nuevos que están llegando, porque nuevamente, formar a un aduanero al interior de la aduana es un tema que toma muchísimo tiempo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, pues, o sea, finalmente diría otra vez, ese intercambio y eso que están haciendo. ¿Por qué? Porque pues, o sea, el tema de intercambio, así como el tema de confianza, con el tema de la OEA y con el tema de los importadores, entre las agencias, entre las autoridades de aduanas, se toman confianza. Y es poner esa cara y empezar a hablar con China y empezar a hablar con Estados Unidos, ese intercambio de información es fundamental.
porque hace más fácil, básicamente, la labor propia de la aduana. Serían esas 3 recomendaciones y bueno, y tener paciencia y saber, como en todo gerencia, que hay temas de corto plazo, hay temas de mediano plazo y hay temas, pues, o sea, finalmente que lamentablemente el narcotráfico en nuestros países no se va a acabar. Sí, sí, lamentablemente es una triste realidad a la que toca enfrentar y una vez más el director se ha entrado en ese reto, en esta actualidad que realmente es bastante compleja. Santiago, tú comentaste en tu intervención que cuando estabas al frente de la aduana y hacían controles, se iban a los puntos clave, se metían a la bahía. Entiendo también que en tu época había una comisión permanente pública, privada, donde recibían casos de contrabando, denuncias de defraudación, receptación, etcétera. ¿Cómo se manejaba esto en tu época? Cuéntanos un poco al respecto, cómo se combatía no solo el tema del narcotráfico, crimen organizado que veníamos hablando, sino también el comercio ilícito, que son estas prácticas que hemos comentado. Sí, bueno, ese tema es bastante interesante porque va de la mano lo que comenté a un inicio, ¿no? Crear sistemas. ¿Cómo crear sistemas en las cuales sea, digamos, más atractivo cumplir la ley y pagar los impuestos, etcétera? Y tiene que ver con eso. Cuando nos juntábamos en estas comisiones, hablábamos de todo. Y una de las cosas eran eso, recibir denuncias, y denuncias, lo que nosotros sí teníamos claro es que esas denuncias no podían quedarse archivadas. Había que hacer algo, porque primero por la fe pública, o sea, si denuncias y no pasa nada, entonces ya para qué vas a denunciar. Segundo, porque también creo que era importantísimo ejemplarizar. O sea, el que está vendiendo en la bahía un licor que claramente es traído de contrabando, que vaya, se lo capture, se lo lleve, salen las noticias, etcétera, era una buena señal porque ya, digamos, al que tenía esas prácticas, ya se cuida, o ya por lo menos no lo hace público. Claro, o sea, el efecto disuasivo. Sí, ya tienes ahí un efecto disuasivo. Además, que llegaba un momento en que habían cosas que eran demasiado descaradas, ¿no? De hecho, hago el símil con lo que creo que hoy está pasando en el aeropuerto, y hay un momento que por redes sociales, etcétera. Yo sé que es un tema dificilísimo de controlar, pero creo que en el momento en que se vaya y se coja a uno de los maleteros digamos, y se publique y cortes, eso va a dar también un efecto ejemplarizador al resto. Entonces, pero no solo se hablaba de estos temas de controles, insisto que para mí eran muy importantes y lo tomábamos muy en serio. Denuncia, procurábamos hacer todos los controles y todas las investigaciones que había que hacer para dar resultados. No puedo decir que dábamos resultados al 100%, porque obviamente es imposible, pero sí buscábamos por lo menos ciertos hitos, ciertas muestras de que escuchábamos lo que nos estaban diciendo. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, no solo hablábamos de control, hablábamos también de normativa. Y creo que eso era una práctica bastante interesante. Porque hay mucha normativa, más allá de la ley y el reglamento, hay mucha normativa secundaria emitida por aduana o por otras instituciones, COMEX, etcétera, que también tiene que promover un sistema adecuado, que tiene que promover la facilitación. No puede ser que exista, por ejemplo, un reglamento que trata a la sede de una manera, a la zona franca de otra, a los depósitos de otra. Eso crea confusión, eso crea también incluso competencia desleal. Eso crea que no puedas sacar toda la potencialidad económica que tienen ciertas actividades. Y pongo un ejemplo clarísimo. Para mí el Ecuador tiene una potencialidad en temas logísticos impresionante. Tenemos una costa bastante atractiva para tener puertos de primer mundo. Y de hecho tenemos puertos en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en El Oro. Y estamos ubicados geográficamente también en un punto bastante interesante del continente. Eso nos da al Ecuador una ventaja logística. Y si uno se pone a analizar por qué esa logística no se ha desarrollado, no es por falta de infraestructura portuaria, es porque también hay una reglamentación y una normativa secundaria a veces confusa, contradictoria, insisto, a un régimen de una manera, a un régimen de otra. Y creo que ahí hay una oportunidad gigante para trabajar, Luis Alberto, si me permites la recomendación. Creo que ahí hay mucho por hacer
y tratar, y lo tomo como ejemplo, de potencializar todas esas oportunidades económicas que el país las tiene. Como decía, como decías, el narcotráfico en el Ecuador no se va a acabar. Llegó, lastimosamente nos toca vivir con eso, no es que tenemos que esperar a solucionar el problema del narcotráfico para tener oportunidades y desarrollar al país, no, lastimosamente tenemos que de alguna manera aprender a vivir con ello, ojalá algún día se acabe, pero no va a depender de Ecuador, así que mientras tanto tenemos que aprovechar las oportunidades que existen, y en eso hay una invitación a trabajar en conjunto, sector público, sector privado, incorporar la academia, para desarrollar todas esas potencialidades. Yo ponía la logística como un ejemplo, pero como esas hay un montón de industrias y sectores más que se puedan desarrollar en el país, pero se necesitan unos marcos adecuados, se necesitan incentivos, se necesitan reglas claras y se necesita un trabajo en conjunto de todos los actores. Excelente. Como los he escuchado, básicamente las respuestas están en cruce de información, es decir, control anterior, potenciar los perfiladores de riesgo y priorizar el control posterior. Juan David, en Colombia, ¿cómo está funcionando esto? ¿Qué tal es el perfilador de riesgo que usa la aduana colombiana y qué tanto revisa en concurrente, qué tanto revisa posteriori y qué tanta información pide de manera anticipada para evitar y agilizar los procesos de despacho? Bueno, anticipada, básicamente, desde hace unos años tenemos en ciertas mercancías declaraciones anticipadas. Pero no se les olvide que nosotros básicamente nos llevaron a la OMC cuando la OMC tenía dientes en el órgano de solución de diferencias, porque pues, o sea, siempre va a haber una nueva forma de controlar que no necesariamente funciona. Y a nosotros dijimos, para controlar el tema del contrabando solamente puede ingresar por 2 puertas. Y inmediatamente dijeron, no, pero pues, o sea, finalmente eso no funciona porque nuevamente no se trata de cazar en el zoológico con metralleta. Entonces, básicamente nosotros en control previo tenemos una serie de mercancías, confecciones y textiles que básicamente requerimos esa información previa y ha funcionado. Lo han interiorizado, hay una serie de controles sobre umbrales como tal. En control simultáneo, y parte también del problema que tuvimos, es que entonces arrojábamos que nosotros tenemos, nuevamente, uno de los temas que hemos deformado, es que para nosotros aprender y sancionar, pues no es una sanción. Entonces, llenamos a la aduana colombiana de una cantidad de aprehensiones y decomisos, de una cantidad de mercancía que no le servía, porque pues, o sea, la aduana no es un coleccionista de lo que nadie quiere. O sea, finalmente, y en parte también, entonces veníamos con el control simultáneo, 3 perversiones que eran descripción mínima, y entonces aprendía si no corregía, porque pues, o sea, finalmente, y en la práctica, entonces, me llené de unas cifras de aprehensiones, primero. Segundo, el tema deformamos el tema de los precios de referencia. Entonces, malentendimos el tema de valoración y entonces decimos, si esto viene por debajo de cierto, entonces, pues, o sea, finalmente se lo controlo y tiene que ajustarlo. Entonces, lo que la gente hacía era, prefería ajustarlo porque tiene que hacer negocios, pero, pues, o sea, nuevamente, no es que bajó los niveles de contrabando. Pero, pues, o sea, finalmente, bueno, y el tercero era el tema de las pólizas, porque entonces básicamente entonces empezaba a pedirle a todo el mundo póliza hasta que las compañías de seguros dijeron, no, yo no voy a asegurar lo que no es asegurable, yo me salgo de ese negocio y pues, o sea, finalmente generó los problemas. Eso en control simultáneo. Entonces tenían unas cifras. Pero ahora en control posterior, sí ya hemos vuelto a entender y nuevamente celebro, y yo no celebro que fiscalicen porque mis clientes, pues, pero pues, o sea, finalmente empezamos justamente la semana pasada un programa, 500 compañías, el tema de regalías. Creo que la aduana está entendiendo que tiene otras formas de revisar y pues, o sea, finalmente se ha empezado a manejar, y por qué señalo ese tema de un inicio de fiscalización en regalías, porque pues el tema no está ahí solamente, es entender que nuevamente la aduana captura la información, la envía en precios de transferencia y pues, o sea, finalmente, posteriormente ve en otros temas qué pasa. ¿Y por qué lo digo? Porque sí, y esto nuevamente celebro, a tener un diálogo, porque pues, o sea, aquí no se trata de controlar el legal, porque pues, o sea, finalmente ya se entendió que en simultáneo el legal lo que necesita es poder nacionalizar, poder hacer negocios.
Y ahí es donde pues el posterior, en control posterior, pues va a contestar los requerimientos. En Colombia, la aduana tiene total potestad de elaborar y formular los requerimientos de información que necesita. Bien para utilizar esa información, como decía el director, para controlar a otros, o sea, y entonces viene el tema de pedirme información sobre precios, o bien pues para entender la operación. ¿Por qué? Porque una cosa es ser importador de confecciones, otra cosa es ser importador de vehículos, otra cosa es ser importador de perecederos. Entonces parte también de lo que ha empezado a hacer la aduana en esos controles posteriores es a visitarlos. Pues, porque pues, o sea, finalmente una empresa que quiere ser operador económico autorizado está relevando y reflejando todo lo que necesita de su operación, sus asociados de negocios, todo lo que necesita. Entonces, es nuevamente ese diálogo. Pero eso es como el estatus a la pregunta de cómo están dándose los tres controles con los problemas que tenemos. Nosotros básicamente tuvimos un conato de decreto que decía la mejor forma de tener la información es obteniéndola, haciendo obligatoria todas las declaraciones de importación previas. Y eso, pues, o sea, finalmente la estructura no lo daba. Entonces, pues, está en stand-by esa implementación. Sumamente interesante esta visión paralela de Colombia, que en la realidad se asemeja mucho a la ecuatoriana. Y en ese sentido, señor director, su administración ha anunciado un fuerte control contra el comercio ilícito, que lo aplaudimos porque está bien combatir estas prácticas desleales que no solo afectan a la administración en la recaudación de tributos, sino también a los privados que cumplen con las normas, porque después no, la competencia es prácticamente imposible. Y en ese sentido, si bien resaltamos y aplaudimos en cierto punto el control que se hace y el ataque a los comerciantes ilícitos, ¿cómo este control, cómo esta supervisión puede llegar o cómo encontrar el mecanismo para que esta supervisión no afecte los tiempos de despacho, que es básicamente el fin de la aduana cuando hablamos de su finalidad de facilitadora, del servicio aduanero que tiene que brindar? Sí, correcto. Bueno, como comentaba, esto es un proceso y también todo está ligado, ¿no? O sea, esto es un sistema, ¿no? Entonces, como tal, se requiere poder perfilar mejor. O sea, en este caso, tener un porcentaje de efectividad mucho más alto. O sea, si perfilamos un contenedor, por ejemplo, vaya, del total, no es verdad, perfilado, una efectividad de un 2, 5% es ridículo. Pues, o sea, no es nada. Eso es reflejo de que se está perfilando mal. Y muchas veces a propósito, ojo, porque se perfila el que no se debería, se selecciona el que no se debería y el otro pasa. O sea, un perfilamiento correcto debería de tener una tasa de efectividad de cuando menos un 50%. O sea, bajo parámetros internacionales. Ese sería, por ejemplo, hacia donde tenemos que llegar. Y eso permitiría el poder ir reduciendo, ¿no es verdad?, el aforo, bueno, todos los canales de aforo, pues, ¿no? Entonces, sobre todo el físico. Y también el tener las facilidades para poder aforar de manera adecuada. O sea, unos depósitos tienen más capacidades que otros para poder hacer el control. A veces no hay los espacios suficientes para poder revisar, en este caso, los contenedores. Y hacerlo bien. Claro, porque una cosa no es abrir los contenedores, bajar 2, 3, 4, 5 cajas, a bajar un porcentaje, digamos, un 10, 15, 20% del contenedor para poder revisar. Es complejo el tema, ¿no? Y sobre todo contenedores que vienen con mercadería de bazar chino, por ejemplo, ¿no? Que son listados, de verdad, que son 4, 5, 6 páginas. Pues ese técnico, ¿no?, que se lleva esa tarea, en este caso, para poder cerrar, se le va solamente esa declaración en toda la tarde. O sea, si es que lo revisa, ¿no? Porque si no, lo que hace nada más es aprueba, ¿no es verdad? Y no revisó nada. O sea, esa es la realidad. Entonces, hay medios modernos, ¿no es verdad?, automatizados para poder hacer esto, ¿no? Entonces, hay un camino hacia ello que hay que recorrer. Por supuesto, la nueva versión, ¿no es verdad?, del Ecuapaj o de otro core habanero, ya hay opciones que desde que uno llena la declaración te va bloqueando, en este caso, la posibilidad de cometer errores, ¿no es verdad?, entre comillas, ¿no? O sea, si la inscripción no cuadra con la partida, no te permite poder llenar la declaración o poner el precio, un precio que no corresponde, ¿no es verdad?, no puedes tú llenar la declaración. O sea, hay un camino que recorrer para llegar a hacerse realidad, ¿no es verdad?, nueva. Control posterior. Se habla mucho de control posterior, pero hay que tener las capacidades humanas para poder hacer un verdadero control posterior. Estamos en ese proceso.
Estamos haciendo, vaya, repito, no estamos construyendo una nueva aduana. O sea, estamos en una cruzada. De verdad, señores. O sea, y esto viene de parte del mensaje del señor presidente, que es un valiente, ¿no es verdad? O sea, él está provocando, ¿no es verdad?, un cambio en el país, un cambio profundo, ¿no? Entonces, de lucha contra la corrupción. Y estamos alineados, a lo menos yo le reporto a él personalmente, ¿no? Y estoy alineado con ese mensaje, con esa visión que él tiene. O sea, y los actos, de verdad, reflejan de que no es mentira lo que estoy diciendo. Entonces, vaya, han habido muchos cambios, ¿no? Obviamente, para tratar de armar el equipo humano adecuado. Por ejemplo, prueba de ello, ¿no? Tengo 4 meses, de verdad, en este caso, al frente de la banda, y he cambiado 4 veces al director distrital de Guayaquil. O sea, vaya, o sea, la mano no me tiembla. Y ni se diga en este caso los directores de despacho, hasta armar el equipo adecuado. Igual, el departamento de intervención tiene que ser fortalecido, o sea, tener a la gente idónea, a la gente adecuada. Obviamente que no es tarea fácil. Yo entiendo perfectamente de que formar en este caso a un aduanero toma tiempo y sobre todo en intervención. Pero vaya, estamos en ese camino de armar un equipo confiable, ¿no? Que haga un buen trabajo. O sea, vaya, todos ustedes son conscientes y a veces, lamentablemente, hay la trampa, ¿no? En la cual, para complicar en este caso la operación, para que se caiga la administración a propósito, ¿no? Complican la operación. Dudas razonables que a la hora de determinarla, $100. Eso es una burla, pues, ¿no es verdad? O sea, es hecho a propósito en este caso para afectar, en este caso, a la administración. Y así ocurren cosas todos los días. Sí, y lamentablemente es una realidad. Es una realidad. Por ejemplo, el día de hoy hay un tema que saltó el día de ayer. ¿Por qué saltó? Si tenemos el día de hoy esta reunión, ¿no es verdad? Que luego vamos a conversar. O sea, nada es coincidencia. O sea, todo tiene un porqué, ¿no es verdad? O sea, definitivamente. Entonces, correcto. Pero estamos armando ese equipo de intervención. O sea, hemos reemplazado en este caso al director de intervención, a todos los regionales, también al de auditoría, ingresando más gente, ¿no es verdad? Gente nueva, gente fresca, ¿no? Y de buen nivel. O sea, un equipo joven. Es que también por los salarios que se pagan, ¿no es verdad? O sea, no hay otra opción. O sea, chicos, ¿no es verdad? Estudiados en el extranjero, ¿no es verdad? Como cuando entró, ¿no es verdad? Santiago. Y todo el equipo, ¿no es verdad? De la aduana, cuando entró Mario, entró, ¿no es verdad? Javier, entró Juan Carlos, ¿no es verdad? Alumnos míos de la Politécnica, ¿no? De la SPOL. Entonces, vaya, o sea, tomando ese ejemplo, ¿no es verdad? Que entre sangre nueva, ¿no es verdad? Gente fresca, ¿no es verdad? Para tomar ese reto. Entonces, es un proceso, repito, ¿no? Sí, Es totalmente. un proceso, pero ese es el camino. Y es una realidad. Y lo que coincido. comenta de dudas razonables que terminan en una No, rectificación de exactamente. tributos de $100, ¿Pero por qué? pasando o sea, días es a que propósito. más pagan por demoraje correcto, o degaje que por los es hecho- propios, es hecho- es por hecho la a propia propósito. diferencia de tributos. Pero ahí, y me lo permite, señor director, con todo respeto, yo creo que se ha anunciado que se van a incorporar Sí. nuevo personal 50. para foro, pero creo que también debería potencializar o dirigir gran parte de ese personal al control posterior. De esa Por manera, supuesto. la curva de aprendizaje que ellos puedan tener, van a tener más tiempo para aprender, van a tener más tiempo para revisar y finalmente no van a detener una mercancía por $100 No, es correcto, en es el correcto. puerto. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante fortalecer ese control posterior y que de esa manera Claro. los tiempos de despacho mejoren también. Claro. O sea, es que todo está ligado. Tenemos en este caso despacho, riesgos, intervención. O sea, ese es el cerebro de la aduana. O sea, ahí está el corazón. Ese es el corazón del dragón. Entonces, pues ahí es que estamos atacando y el personal es importante. O sea, obviamente, procesos, sistemas, pero también la gente tiene un componente. Entonces, vaya, cuando alguien quiere hacer malas cosas, o sea, echa piedras en el camino para complicarlas, ¿no es verdad? Entonces, estamos trabajando para evitar eso, a través de perfilar mejor. En las 3 áreas, porque no solamente es despacho, es riesgo y también intervención. Totalmente. Previo a pasar a las preguntas del público que ya me las han hecho llegar, quiero concluir con Santiago. La Organización Mundial de Comercio promueve la reducción paulatina de los aranceles a efectos de incentivar el libre comercio. La Cámara de Comercio también considera que los altos aranceles son uno de los motivos que incentivan a las personas a actuar al margen de la ley. Tú que también fuiste ministro de Producción de Industrias, ¿qué consideras al respecto? ¿Piensas que reducir aranceles también va de alguna manera a facilitar la labor de la aduana con respecto al comercio ilícito? A ver, la respuesta sencilla es sí, pero no sé si es la más adecuada. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, reducir aranceles obviamente facilita el trabajo, como el día de mañana que no cobremos impuestos y el SRI ya también se le disminuye el trabajo. Entonces, si bien es cierto, los aranceles tienen que ser una medida adecuada, lo que sí, siempre respetando los acuerdos internacionales, no pueden estar sobre los techos de la OMC, por ejemplo, y en algunos casos por ahí sí se pasan. Eso habría que revisarlo.
sin irrespetar la normativa internacional, los países tienen el derecho de ejercer una política arancelaria que consideren adecuada, más allá de que depende digamos, las personas que estén a cargo de la política de comercio exterior, en algunos momentos se podrá considerar que es mejor por algunos temas industriales, etcétera, tener un arancel más alto, en otros quizás aranceles más bajos, etcétera. Pero, insisto, ese es un derecho que no se le puede quitar a los países a manejar su propio techo, sus propias tarifas arancelarias, insisto, sin pasarse del techo de la OMC, que es un acuerdo al cual Ecuador es adherente y obviamente tiene que respetarlo. Pero más allá de los aranceles, que insisto, y hay en algunas industrias hay unas oportunidades interesantes de sí disminuirlo, de hecho, por la actividad gremial que tuve también el privilegio de ejercer en algún momento, hicimos algunos análisis en los cuales disminuyendo algunas tasas arancelarias en algunos productos en particulares, la recaudación incluso te iba a aumentar por un tema de elasticidad, por haber restringido en ciertos sectores productos de mayor tecnología, etc. Pero a lo que quiero llegar es que el arancel no es lo único. A veces hay costos mucho más elevados que el arancel y que no nos estamos preocupando. Temas de reglamentos, de normas técnicas, algún tipo de restricciones o procesos innecesarios, costosos, engorrosos, sacar algunos permisos que a la larga, insisto, muchas veces son más perjudiciales que el arancel en términos de costos y de tiempo. Entonces, si bien es cierto, sí podría ayudar en algo, digamos, disminuyen los aranceles, disminuyes un poco el incentivo al contrabando, pero a veces el contrabando ni siquiera es por el arancel, es porque no pueden cumplir el reglamento técnico o es porque te piden que para traer un producto en particular, una muestra de ese producto tienes que mandarlo a otro lado y lo que te cuesta sacar ese certificado es altísimo y dejas al mercado sin ese producto en particular porque, claro, los costos no se justifican. Entonces, creo que hay que verlo de una manera más integral. No solo el arancel, que insisto, en algunos sectores hay oportunidades, pero es el tema de los procesos, de la reglamentación, del cumplimiento, de la facilidad. La facilidad no solo es disminuir el arancel, la facilidad es todo. Y tiene que ver mucho de la mano de justamente lo que comentaba Luis Alberto, es tener información, es cruzar, es poder dar una vía rápida y libre a quien está haciendo las cosas bien y bueno, al que no, sí que tenga las trabas correspondientes. Totalmente, y de la mano justamente eso va de la mano de la facilitación del comercio, ¿no? Simplificar procesos, reducir o eliminar regulaciones duplicadas de distintos agentes de control, y en ese sentido, sí, en efecto, mejoraría sin duda la labor de la administración. Voy a pasar con las preguntas del público. Esta que me ha llegado tiene que ver con el tema de los couriers y está dirigida al director Jaramillo. Voy a tratar de, por efectos del tiempo, agrupar las tres preguntas. La primera parte de la pregunta tiene que ver con cómo solucionar la explosión y aumento de carga de courier. Si es que es factible incorporar otro operador en el aeropuerto distinto al terminal de carga. Esa sería la primera. La segunda, con respecto a los rayos X, que también tienen instalados los couriers, dicen que están sin uso desde agosto de 2023. Y la última, ¿por qué no abrir la puerta a nuevos couriers? A ver, como todo. Hola, ahí fue. Gracias. A ver, o sea, no hay respuestas fáciles, ¿no? No hay respuestas fáciles, definitivamente, ¿no? Pero se me ocurre la respuesta comenzar por esta visualización, ¿no? ¿Verdad? Vaya, cuando ustedes lleguen de viaje, ¿no? De Estados Unidos, ¿no es verdad? Donde sea, de Quito, ¿no? Ustedes llegan al aeropuerto de Guayaquil, ¿no? Entonces avanzan, ¿no es verdad? Y la primera manga, hay las mangas, ¿no es verdad? Las mangas que tienen en este caso el aeropuerto. La primera manga, ¿no? En este caso sería la primera manga, la última está cerca del río, ¿no? Entonces, la primera manga, cuando el avión, o sea, vira, ¿no? Gira para otra vez girar y llegar a la manga que le corresponde.
A mano izquierda ustedes ven, ahí está TC. Ahí está TC, el terminal de carga, ¿no es verdad? Y tiene un patio. Fíjense ustedes en el patio. Las sacas de paquetería rápida, o sea, dan, ¿no es verdad? Hay 3, 4 de altura. O sea, es, ¿no es verdad? Un patio lleno de sacas. O sea, si llueve se moja, pues, ¿no es verdad? Obviamente, o sea, no hay capacidad para poder atender toda la magnitud. O sea, hay que estar ahí para verlo. O sea, no hay la capacidad para poder atender la magnitud de paquetería rápida que llega. O sea, y los últimos 3 años, cada año se ha duplicado el volumen de paquetería rápida. Se ha duplicado. Entonces, 3 años consecutivos. O sea, eso es una explosión. Me parece que al mes de mayo, ¿no es verdad? Ya, este año, a mayo ya se equiparó todo lo que vino el año pasado. O sea, es una cosa pero impresionante. Y esto va a continuar. Ahora que está el tema de Temu, Shein, ¿no es verdad? Y no, definitivamente estamos colapsados. O sea, no hay espacio para poder almacenar, en este caso, lo que llega. Peor para controlar. O sea, es más, el área de aforo, para quien ha estado ahí, ¿no es verdad? Bueno, ustedes tienen que haber estado, muchos agentes, el área de aforo del aeropuerto es la tercera parte de esto. La tercera parte, sí, la tercera parte, o menos inclusive. O sea, ¿qué control puede haber ahí? Es imposible, o sea, ni Mandrake. O sea, tiene que salir y salir la mercadería porque no hay cómo controlar. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que se requiere es que otros operadores ingresen, ¿no es verdad?, para tener más capacidades, ¿no es verdad?, de control. Que venga Amazon, por ejemplo, o sea, no lo sé. O sea, se requiere que tengan, que haya más capacidades para poder controlar. Porque no hay, o sea, físicamente es imposible poderlo hacer. O sea, y respecto al tema también, porque todo está ligado. Si hacemos un recorrido, que primero no se puede ni caminar, y no me dejan mentir quienes han estado ahí en el sitio. No se puede ni caminar. Y en las perchas están asignados los espacios, ¿no es verdad?, por courier. O sea, no hay dónde poner las cosas están en el piso. Entonces, yo entiendo perfectamente, ¿no? Ahora, con TSE se firmó el contrato nuevamente, se lo firmó hace poco, ¿y por qué? Vaya, contrato que feneció hace más de un año, ¿no es verdad? Y no lo habían firmado. Ya lo firmamos hace unas 3 semanas, habrá sido, o sea, que se lo firmó, creo, 3, 4 semanas. ¿Y por qué la demora en mi administración? Porque se les pidió un cambio, una reingeniería en cuanto a los espacios dentro de TCE. Entonces, van a hacer algunos cambios. Ustedes saben de que lo que es courier, ¿no es verdad?, ha desplazado a la carga aérea. O sea, lo que está en carga aérea ahora viene por courier. Entonces, pues ha incrementado los espacios para courier, e inclusive para poder colocar en racks con mayor altura, porque en el área asignada para couriers, o sea, la altura es esta, pues, ¿no es verdad? O sea, no hay cómo poder crecer. Entonces, eso va a aliviar, ¿no es verdad?, de manera temporal lo que está pasando, pero esa no es la solución. O sea, 1 año, 2 años, otra vez volvemos, ¿no es verdad?, al baile que estamos en este momento. Entonces ya se están haciendo los cambios en este momento y pues ahí se darán facilidades para que puedan ingresar otros couriers. Porque es un tema de espacio, ¿cómo se controla? O sea, la mercadería en el suelo. Quito, ¿no es verdad?, aún así, ¿no es verdad?, tiene problemas. Tiene más espacios, obviamente, el aeropuerto, ¿no es verdad? Y la solución es esa, de que ingresen otros operadores en nuevos espacios, ¿no? Obviamente. Porque aquí, ¿no es verdad?, hay que ver dónde irían, porque no hay, ¿no es verdad? Hay que ver esto, ¿no? Pero la solución va por ese lado. Y digo, este tema es temporal, o sea, ya con TCE se firmó el contrato de renovación y está contemplado, se colocó, ¿no es verdad?, como un anexo, ya el rediseño de las áreas dentro de lo que es ¿no es verdad?, para couriers. Sí, y solo para no dejar a quien hizo la pregunta con la duda, el tema de los rayos X que mencionan, dice que están sin uso desde agosto de 2023. Eso es correcto, eso es correcto. Ahí también hay que igualar lo que pasa en Quito, Guayaquil. En Quito, por ejemplo, está Tabacarcén, que es el que opera toda la parte de la zona de carga, escanea el 100% de toda la carga ahí. El 100%, pero ¿quién controla? Nadie. O sea, y factura. Eso no está bien, pues, ¿no es verdad? O sea, por ejemplo. Entonces, eso hay que arreglarlo. Eso hay, ¿no es verdad? No, es que es la verdad, o sea, que sea transparente. Entonces, aquí en Guayaquil, ¿no es verdad? Obviamente, hay que perfilar. Ahora, ahí entra lo que les comentaba de los americanos, ¿no es verdad? Los Estados Unidos, que nos ha donado un sistema para poder perfilar carga aérea, paquetería y pasajeros. Entonces, ya está. Lamentablemente también hay sus tiempos en esto, ¿no? De que tiene que venir la persona para montar el servidor.
que tiene que venir el técnico para podernos, ¿verdad?, instalar el software, ¿no? O sea, estamos en ese proceso, pero dentro de muy poco tiempo vamos a poder perfilar. ¿Con qué? Con la información del software de los Estados Unidos. Porque el 100% de la paquetería viene de Miami, o sea, viene de los Estados Unidos. O sea, ¿qué más que ellos nos den información para poder, en este caso, poder perfilar? Vamos hacia ese camino, ¿no? Obviamente. O sea, el utilizar los escáneres de los depósitos. Eso, hacia allá vamos. Perfecto. Creo que la pregunta quedó contestada. La siguiente pregunta es para Juan David. Dice, ¿conoces qué porcentaje de aforos físicos tiene la aduana de Colombia y cómo hacen su perfil de riesgos? Creo que es un poco lo que comentaste, pero no sé si tienes el Miren, dato. está entre el 5 y el 6. Y básicamente en Perú está el 6, en Colombia está el 5, depende de las seccionales, o sea, porque pues, o sea, finalmente también atado al tema de perfil de riesgo, puede ser menor, puede ser un poquito mayor, pero no, nunca superado. ¿Por qué? Porque pues, o sea, finalmente el tema también es, y ahora lo decía el director, es que finalmente los tiempos, o sea, de todas formas son recursos públicos. Entonces la contratación, por ejemplo, de los escáneres, se vuelve todo un tema de logística. La reparación de un escáner se vuelve todo un tema de logística. Entonces, o sea, finalmente el tema, y no solamente un tema de logística, sino pues, o sea, para ser director o directora de aduanas, es un cargo de difícil nombramiento y de fácil remoción, con una presión inmensa. Entonces, pues, o sea, finalmente en la práctica, son unos temas que en la práctica implementar y querer implementar más, pues no alcanzan no solamente los recursos que son escasos, sino pues además, y esto es importante, en Colombia, y lo hemos tenido también, hablaba Santiago, en Perú y en Ecuador también, en Bolivia afortunadamente no, pero porque tiene otros problemas, el tema de trasladarle los costos de inspección a los importadores, eso ha fracasado siempre. Y eso, pues, o sea, ha resultado en la comunidad andina acá, pues, o sea, TESA o tasas, no, llámelo como quiera, eso no puede ser, porque, pues, o sea, finalmente, en la práctica, eso está diseñado para fracasar. Entonces, más de 5% no está. Y bueno, y lo último, pues los perfiles de riesgo se tienen que ir acomodando y tienen que ir ajustándose. Hoy en día, pues, o sea, finalmente el gran problema, Santiago lo mencionaba, pues el tema de courier, es que yo no puedo desconocer que si yo me meto en Chain o si me meto en Temu, hay un tema de que quiero comprar, todo el mundo quiere, o sea, tener acceso, y esa realidad hoy en día tiene que diseñarse de esa forma porque pues todo el mundo básicamente se vuelve consumidor. Entonces se tienen que ir adaptando, pero son secretos. Totalmente. La siguiente pregunta es para el ingeniero Luis Jaramillo y nos consultan sí sobre el control aduanero. Dice, ¿ha pensado en esquemas como la inspección en origen? Ya mencionó que sí, pero o ha pensado en herramientas tecnológicas, pregunta, un poco en ese sentido. O sea, sí lo pensé, sí, o sea, sí pensé esa posibilidad, pero yo creo que la reemplaza, en este caso, el intercambio de información con los países. O sea, en este caso China, nuestro principal proveedor, ¿no es verdad?, de productos importados, con este tipo de acuerdos de que ellos validen la información, ¿no es verdad?, de las importaciones. Creo que va a ser un gran paso, ¿no es verdad?, cuando tengamos esto, para poder cotejar, ¿no es verdad?, ok, eso no es. O sea, vaya, yo creo que debe ir por ese lado. Intercambios de información, ¿no es verdad?, amparados bajo la OMA, que permite tener este tipo de acuerdos. Estamos, ¿no es verdad?, en ese camino. Ya los tenemos con otros países, ¿no? Entonces pienso que por ahí iría, ¿no es verdad?, el tema. Y quería añadir algo más, ¿no? Comentaba algo muy interesante. Hablaba del 5%, ¿no es verdad?, de aforo físico. Para quienes son ingenieros, o sea, vaya, tomando en cuenta de que en el caso de todo el distrito de Guayaquil, son 20.000 declaraciones de importación, ¿no es verdad?, que hubieron en el mes de agosto. Digamos que por depósito, o sea, sencillo, ¿no? 4.000 no es verdad, porque son 5, ¿no? 4.000 declaraciones por depósito, tomando en cuenta, aplicando muestreo por inspección, ¿no? Con un 95% de confiabilidad, te da que deberías tú aforar aproximadamente como unos 400 contenedores. O sea, perdón, declaraciones. O sea, que viene a dar más o menos como un 10%. O sea, aplicando estadística, o sea, sencillo, muestreo por inspección con 95% de confiabilidad. O sea, daría un 10%. Estamos en este momento en aforo físico entre un 12% aproximadamente el físico. En este momento, 5% debería ser lo ideal, ¿no? Pero las estadísticas no cuadran, ¿no es verdad? O sea, los números no cuadran para poder tener una buena confiabilidad. Pero es la suma de muchas cosas, ¿no? Es un proceso, ¿no?, en el que nos llevamos inmersos.
Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta del público es para Santiago. Y dice, desde tu experiencia, ¿cómo hacer para que la aduana tenga procesos a largo plazo y que no estén expensas al cambio de autoridades? No cambiar la autoridad, así que esperemos que Luis Alberto se quede unos 10 años. Ojalá. Definitivamente sí, el cambio de autoridades es un problema. Yo al principio de mi intervención sí lo decía, creo que uno de los factores que nos ayudó mucho fue la estabilidad. Yo estuve 5 años al frente de la dirección y eso te permite hacer un montón de cosas que con menos tiempo es imposible. Y sí, puedes dejar escrito procesos, manuales, etcétera, pero creo que lo fundamental es trabajar con la gente, trabajar con las personas, en la cultura organizacional. A mí algunas veces me han preguntado, bueno, y tu paso por la aduana, ¿qué es lo que más te enorgullece? Y si bien es cierto, logramos algunas cosas, facilitación, aumentamos recaudaciones, implementamos equipaje, etcétera. Yo siempre digo que mi mayor orgullo en la aduana fue dejar al equipo y esa formación que tuvimos con las personas. Ese compromiso que logramos de todos los funcionarios. Cuando yo llegué, lo cuento como anécdota, la gente sentía vergüenza de trabajar en la aduana. Yo se lo preguntaba, hablamos. No, y la gente no decía, no me gusta decir que trabajas en la aduana, porque si trabajas en la aduana eres sinónimo de que eres corrupto, de que llevas, que eres vago, que eres burócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Y rescatar ese orgullo fue una de las tareas quizás más difíciles. Tuvimos que tomar varias decisiones, unas no tan fáciles. Pero yo sí te puedo decir que al final de los 5 años dejamos un equipo altamente comprometido. Creo que buscamos perfiles idóneos, gente del más alto nivel, con mucho conocimiento, con mucha preparación, con mucha formación, y eso de alguna manera debería garantizarte la sostenibilidad en el tiempo, más allá de los puestos de libre nombramiento y remoción, porque somos pasajeros realmente, digamos, tuve bastante tiempo, pero a veces el tiempo es menor y las autoridades terminan siendo pasajeras, pero la cultura organizacional que se deje en la institución creo que es la que te puede marcar una estabilidad en el largo plazo. Y ahí siempre procuramos buscar la mejor gente. Yo tengo siempre una máxima, cada vez que busco gente, yo siempre me pregunto 2 cosas. La primera es que la persona que estoy contratando tiene la capacidad de crecer, de aprender y de llegar, ni siquiera solo a mi posición, sino incluso a posiciones mayores. Esa es la primera, tiene que ser una persona con esa capacidad. Y la segunda es si me gustaría que a la persona que estoy contratando, mis hijos trabajen para esa persona. Si yo digo, mis hijos podrían trabajar con esa persona, es una buena persona a contratar. Entonces, siempre me hago esas 2 preguntas, así que creo que con eso logras formar equipos buenos y equipos que respondan y que, insisto, implementen esa cultura organizacional que necesita la sostenibilidad de largo plazo en las instituciones. Muy interesante y creo que te funcionó, porque la verdad es que con los operadores de comercio que uno conversa, la aduana o la administración de ustedes la toman mucho como referencia. Entonces, aplaudo también esa visión. La última pregunta para el ingeniero Jaramillo. Y dice que usted mencionó que existen muchos procesos judiciales en curso. Dice, pero no se están considerando las decisiones de la Corte Nacional y se abusa de recursos extraordinarios. Entendería yo que se refieren al recurso, a la acción extraordinaria de protección y también el recurso de casación. Dice, ¿cree que es factible impartir instrucciones para evitar estos temas? Es decir, entiendo la pregunta de ya hay decisiones de la Corte Nacional, ya hay ciertos criterios preestablecidos por la Corte Nacional, ¿por qué no regular o actuar las decisiones y actuaciones de los funcionarios a la luz de lo que la Corte ya ha ratificado en distintos casos? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Muy complicada, muy compleja, pero nos encontramos, de verdad, vaya, estamos analizando caso por caso. Como decía, ¿no? Hemos llegado a un departamento legal, la verdad, desbaratado, la verdad, con muchas alertas, con muchos problemas, o sea, 5.000 juicios, de verdad, en cola. O sea, es un proceso, lo estamos revisando, de verdad, no se pueden tomar decisiones apresuradas, hay que analizar caso por caso, y nos encontramos en ello. Eso es lo que podría yo responder en cuanto a esa pregunta.
Bueno, perfecto, creo que no hay más preguntas del público y por el tiempo también creo que estamos perfectos. Así que más bien les agradezco a todos por su presencia. Le doy las palabras a nuestra directora ejecutiva para que cierre. Bueno, yo primero quiero agradecer a nuestros panelistas. La verdad es que los comentarios que he recibido mientras estaba sentada nos hacían ver que la gente estaba contenta, que estaban disfrutando del foro, que lo que ustedes mencionaban era muchas de las interrogantes o muchos de los planteamientos que el público tiene. Entonces eso hace interesante el diálogo y yo agradecerles por hacer este espacio realmente productivo, realmente interesante. Y agradecerles a todos ustedes porque cuando yo veo un foro que de principio a fin está lleno, es porque vale la pena, porque lo que está aburrido uno se levanta y se va. Así que debo decir con mucho éxito que se merece un aplauso tanto nuestro foro, nuestro moderador. Y con eso dicho, mencionarles que temas como este no quedan en un foro, necesitan muchos foros más. Y nosotros los vamos a estar haciendo, los vamos a estar organizando y lo que esperamos es que sean de utilidad y que los disfruten y los aprovechen todos ustedes. Así que esperen los próximos eventos que tenga la Cámara de Comercio de Guayaquil, estamos comprometidos para no sé si formar, porque nuestros comerciantes y nuestros empresarios están muy formados, pero para complementar esa preparación, para dar más herramientas, para abrir más canales de diálogo. Ver a una autoridad del nivel del director general de aduanas sentado conversando con nosotros, lo que nos dice es que las autoridades quieren conversar, las autoridades están abiertas a escuchar. Y lo único que necesitamos es el canal, la vía de diálogo, y esto lo que busca es ser esa vía, ese diálogo. Entonces, con eso dicho, doy por concluido este foro, agradeciéndoles nuevamente por su participación y entrega e invitándoles a los próximos que tengamos. Muchísimas gracias.